vamos a... Si algo raro está pasando con el internet, vamos a conectarlo al celular. Listo. Ahora, ¿cómo me escucho? ¿Ahora me escucho? Se escucha más o menos. Sí, me pasa igual, te escucho más o menos, tipo medio cortado. Sí, se escucha como si tuvieras interferencia, entonces hace un eco de fondo, Sí. como si tenés otra bocina o algo similar. Ahora sí debería escucharse mejor, porque ya desconecté el Wi-Fi. Estoy solo con 4G. ¿Me Sí. escucho mejor? Ahora sí. Sí, Perfecto. Ahora sí. Bien, bien. Hay días que le pasa esto, no sé qué onda. Pero bueno, ya está, arrancamos entonces. Repaso de lo que vimos un poco la semana pasada. Ayer, chicos, hay que diferenciar entre un nódulo reactivo de un nódulo neoplásico. Si el nódulo neoplásico es duro, pétreo, a la palpación, esto es semio, indoloro, el paciente no tiene mayor dolor por tocárselo, adherido a planos profundos, yo no lo puedo deslizar fácilmente, y es frío, no tiene sensación de tener calor. En cambio, un nódulo reactivo, o sea, que está respondiendo a algún proceso inflamatorio, autoinmune, infeccioso, del cual quieran, va a ser un nódulo en apariencia al tacto, blando, doloroso, el paciente te va a tocar y decir, pará, ¿sí? Móvil, ustedes lo van a poder mover y va a moverse libremente, ¿sí? Tiene cierta movilidad, como que está no tan pegado a los planos profundos, y caliente, o sea, yo lo toco y tiene calor, porque bueno, hay un proceso proliferativo reactivo hoy, ¿sí? Importante la histología, siempre el nódulo neoplásico no tiene histología conservada y el nódulo que es reactivo sí, sigue teniendo los mismos folículos, corteza, médula, paracorteza, cápsula, etcétera, ¿sí? Diferencias para ir sospechando un nódulo que es neoplásico. Ahora, específicamente hablando de los linfomas tienen distintas clínicas, pero una de las que más nos tiene que llamar la atención es que por lo general, como el 80% de los linfomas son de linfocito B, cuando aparece algún linfoma, de una u otra forma, la serie B se ve afectada. Y como la serie B es la que finalmente está encargada de producir anticuerpos, generalmente estos pacientes tienen agamaglobulinemias, o sea, déficits de anticuerpos que sean funcionales, IgM, IgG, IgA, IgE, y que nos protegen generalmente de infecciones virales y bacterianas. Entonces, estos pacientes pueden tener infecciones recurrentes y hay que tenerlo en cuenta dentro de todo el patrón clínico, ¿sí? Otra cosa que puede tener un paciente dentro de la clínica del linfoma son los síndromes compresivos, porque estas masas, recordemos que las leucemias son neoplasias líquidas, donde la neoplasia yo la puedo encontrar en médula ósea o en la sangre, pero las linfomas son neoplasias sólidas, que yo puedo encontrar ocupando espacios en el cuerpo humano. Y ahí pueden aparecer los síndromes compresivos, que no son algo exclusivo de los linfomas. Cualquier tumor genera síndromes compresivos, pero vamos viendo por la ubicación que pueden dar síndromes compresivos muy característicos. Por ejemplo, disnea. Estos tumores siempre tienden a ser muy mediastinales algunos, y eso puede darme disnea y derrames pulmonares, todo por el área mediastínico pulmonar. Ilios, si tengo alteraciones de ganglios linfáticos relacionados al abdomen, al colon, al intestino. Y síndromes medulares, sobre todo asociados a linfomas que llegan a invadir o nacen en zonas aledañas a la columna vertebral y las raíces medulares, ¿sí? O sea, son ciertas manifestaciones clínicas que, si bien no son específicas, pueden ir sumándome cosas. Paciente infeccioso, que tiene constipación, tiene algún derrame pleural, yo lo voy sospechando, sí, voy sumando. Son inespecíficos, recuerden. Un síndrome compresivo importante es que pueden aquí obstruir estas zonas mediastínicas y generar obstrucciones tanto al flujo venoso, generando síndrome de vena cava superior, obstrucciones linfáticas que puede dar derrames pulmonares, que en este caso van a ser derrames quilosos, derrames lechosos, ricos en kilomicrones, ricos en lípidos básicamente, ¿sí? Y también pueden generar atrapamientos aéreos, el paciente se ahoga, ¿sí? Tiene disnea dentro de la clínica. Otro tipo de clínica que puede tener, que es más propio de los linfomas de Hodgkin, no únicamente de los no Hodgkin, es más propio de los linfomas de Hodgkin, son los síntomas B. Se le dice síntomas B porque son síntomas relacionados a neoplasias de linfocitos B, que producen citoquinas, por ejemplo, interleuquina 6, interleuquina, por ejemplo, 1, ¿sí? 12, etcétera, dependiendo. ¿Sí? Pueden producir distintas citoquinas, no es tan importante, pero tengan en cuenta que se le dice síntomas B porque son propios de las neoplasias del linfocito B, ¿sí? Estos síntomas son fiebre mayor a 38 grados, pérdida de peso mayor al 10% dentro de 6 meses y sudoraciones, ¿sí? A predominio nocturno, un diagnóstico diferencial con tuberculosis, pero sudoraciones en general. Estos son los famosos síntomas B. También se les dice B
Porque eso no son síntomas específicos, que serían los A, ¿sí? Son síntomas positivos muy específicos de alguna patología. Es como una forma general de decir, mira, cuando el paciente tiene hemoptisis y tal, yo sospecho estas cosas. Pero los síntomas B son como síntomas que son inespecíficos, ¿sí? Pero también se les puede entender como B, porque son propios de una neoplasia que libera citoquinas, principalmente linfocitos B, ¿sí? Este es el cuadrito de resumen que siempre estamos ocupando, es como nuestro mapa, ¿sí? Todo esto lo vimos ayer, ¿sí? Pero me parece importante aclararles que dentro de algunos tipos de leucemia, por ejemplo la linfocitocrónica, puede haber una conversión a linfoma cuando esta neoplasia sale de sangre y médula ósea y se alberga en un órgano o un tejido periférico. Y ahí puede dar a lugar principalmente un linfoma de tipo linfocítico B pequeño, de células B, no T, pequeño. Y también tener en cuenta que todos estos linfomas, que son linfomas de tipo B, pueden empeorar y dar una forma grave de linfoma que se llama linfoma difuso de células B grandes y que justamente es el más frecuente. Por lógica, si todos los demás linfomas de tipo B empeoran y dan lugar a este, es muy lógico que el más frecuente sea este, ¿sí? Porque todos caen en esto, ¿sí? Todos los caminos llevan a Roma nuevamente. Por eso los pongo en un recuadrito. ¿Existen también linfomas de tipo no Hodgkin de linfocitos T? Sí, pero son mucho más raros. Por ejemplo, la micosis fungoides, que es una micosis, ojo, no se confundan, no es de hongos, ¿sí? La micosis fungoides es un linfoma cutáneo y que puede entrar a sangre y a médula ósea y dar lugar a una leucemia de Sézary, ¿sí? La conversión de una micosis fungoides o linfoma de células de Sézary a una leucemia de Sézary se llama síndrome de Sézary, ¿sí? O sea, se repite el Sézary por todos lados. También hay linfomas asociados a HLTB1, sobre todo asociados a pacientes con infecciones por HIV-Sida, por ejemplo, que eso ya lo saben de Pato 1, sin ninguna otra especificación, o NOS, se dice Not Other Specified, es como, bueno, tiene un linfoma de células T y ya eso es todo lo que sabemos. DNK, que son rarísimos, y otros, yo entro acá en otros, porque si ustedes revisan la guía de neoplasias hemolinfoides de 2017, la quinta edición, que es la última de la Organización Mundial de la Salud, ese otro son hojas y hojas de más linfomas, que realmente Robbins ni los conoce, ¿sí? Así que dejamos en otros nada más. En general, eso es de la parte de los linfomas no Hodgkin. Yo les había contado en clase, y también un poquito de resumen ayer, que existen linfomas Hodgkin y no Hodgkin. ¿Por qué existe un Hodgkin? Pues resulta que siempre es del linfocito B, pero es un linfocito B que muta en un momento tan particular, diferente a todos los demás linfomas de tipo B, de todos estos que están acá, que se le puso un nombre diferente, linfoma de Hodgkin. Lo descubrió el señor Hodgkin, era un médico judío. La cuestión es, cuando él dijo este de Hodgkin, se quedaron preguntando, y bueno, ¿y los otros qué? Y dijeron, bueno, todos estos otros son de no Hodgkin, ¿sí? Por lógica, lo que les tiene que quedar es eso, ¿sí? El de Hodgkin es del linfocito B y es muy particular y vamos a ver de dónde emana y cómo se ve y qué clínica da. Y todos los demás son no Hodgkin, ¿sí? Los no Hodgkin pueden ser tanto T como B, pero son principalmente D. Y dentro de ellos hay algunos que pueden provenir de una leucemia. Por ejemplo, el de células B pequeñas, ¿sí? Eso. Ahora, lo último es ni linfoma ni leucemia, sino una neoplasia de estirpe hemolinfoide que deriva de plasmocitos y plasmoblastos de vida media larga, productores de IgG, que pueden albergarse tanto en sangre como en órganos linfáticos, como en órganos secundarios, como en tejidos periféricos. Entonces, puede tener características como de ubicación, como si fuera una leucemia, pero también puede tener características de masa, como si fuera un linfoma. Por eso se les llaman mieloma, porque derivan específicamente de los linfocitos B en su estadio de plasmoblasto productor de IgG. No se olviden, porque hay otra que aparece de IgM y tiene otro nombre, ¿sí? Que son los plasmoblastos de vida media corta, ¿sí? Que aparecen al comienzo de la preparación de la infección. Estos linfocitos plasmoblastos de vida media corta, productores de IgM, no hacen colaboración TB, son anticuerpos inespecíficos que son producto de producción de IgM, que no tienen grandes grados de recombinación, y son cuestiones que, bueno, ¿y para qué me sirve? Bueno, sirve porque genéticamente nosotros tenemos una producción de anticuerpos que son así, los IgM principalmente, IgA al nivel de mucosas, que no son con hipermutación somática. Estos son así. Entonces, no pierdan el panorama que los mielomas múltiples nacen de los linfocitos plasmoblastos que han hecho hipermutación, que se han activado y que dan IgMs de alta afinidad, ¿sí? No los IgM ni IgA. ¿Bien? Bien. Esta imagen también la vimos antes, o sea, recuerden que las leucemias ocupan un lugar anatómico que es sangre y médula ósea, pero eventualmente estas células pueden migrar y dar lugar, al acercarse, por ejemplo, a un órgano linfático secundario como los ganglios linfáticos, como el vaso, como el mal, como el GALT, o órganos tejidos periféricos como el cerebro, los testículos, los intestinos, la piel, dar lugar a una neoplasia sólida. O sea, los linfomas, si están en sangre y médula ósea,
o sea, las leucemias, si están en sangre medio ósea, son leucemias, pero si entran a un tejido periférico o órgano linfático secundario o el timo, se vuelven linfomas. Es así de simple, eso es lo que venimos viendo de antes. El linfoma de Hodgkin, ¿sí? Vamos a hacer una diferencia. El linfoma de Hodgkin proviene exclusivamente de un linfocito B, ¿sí? No viene del linfocito T, solo del linfocito B y exclusivamente de un punto específico del centro germinal en el que el linfocito B está entre centroblasto y centrocito. Y no se sabe bien cómo ni en qué punto específico, pero de ahí viene. En cambio, los linfomas no Hodgkin vienen de múltiples puntos de la evolución y maduración y activación del linfocito B principalmente, y también pueden venir de linfocitos T, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Son varios, eso es lo que se quiere decir. Y ahí les pongo B, solamente el Hodgkin, y T y B, el no Hodgkin. En términos de cuestiones epidemiológicas, tengan en cuenta que el linfoma no Hodgkin puede estar en niños y el linfoma de Hodgkin puede estar en adultos. Fíjense que el único linfoma de Hodgkin que es más frecuente, y en general el único linfoma de todos los tipos, tanto Hodgkin como no Hodgkin, que es más frecuente en mujeres de mediana edad, es el linfoma de Hodgkin de tipo esclerosis nodular, que al mismo tiempo es el más frecuente, ¿sí? Después vamos a ver lo de Hodgkin, pero en términos epidemiológicos es importante que se les quede a esta altura de la clase que el único que se da más frecuentemente en mujeres es de tipo Hodgkin y que además es el tipo esclerosis nodular y que es el más frecuente en general también, ¿sí? Bien. Acá tienen toda la ubicación, linfomas no Hodgkin de tipo T y NK entre los 50 y los 60, y ya linfomas no Hodgkin de tipo B pasando los 60, donde se encuentra con los tipos de Hodgkin, ¿sí? Nada más, epidemiología. Las diferencias de los linfomas Hodgkin y no Hodgkin son estas. En términos clínicos, chicos, porque la importancia de haber separado a esa célula no es solo que emane de ese lugar súper particular, es que en general los linfomas de Hodgkin se diagnostican antes, tienen mejor pronóstico, el paciente se cura mejor, la diseminación es más lenta, es más predecible y son más tratables. En cambio, los linfomas no Hodgkin, que son esa bolsa de gato de linfocitos T y B, principalmente B, son de peor pronóstico, son de diagnóstico más tardío, hacen diseminación más rápida, más impredecible y en general responden peor al tratamiento, ¿sí? Por eso es importante diferenciarlos. También tienen diferenciaciones histológicas, las vamos a ver, pero la clínica es importante también. ¿Sí? Acá les pongo, por ejemplo, ¿tienen célula de Rextember, los linfomas de Hodgkin? Después vamos a ver que la célula de Rextember es una célula que tiene dos núcleos grandes. Es una célula gigante con ojitos de búho, se le dice así. Aquí les ponemos los cachitos, le pongo la boquita y tenemos un búho. Las células, los linfomas de no Hodgkin no tienen células de Rextember. Por favor, esto es un dato importantísimo, ¿sí? La célula de Rextember, esta célula nucleada en ojos de búho, es una célula que es exclusiva del linfoma Hodgkin, ¿sí? Sobre todo derivado de linfocitos B. Recuerden, todos los linfomas de Hodgkin derivan de células B, ¿sí? Entonces, la célula de Rextember es una célula B. El linfoma no Hodgkin no tiene células de Rextember, ¿sí? La edad de presentación. Mientras los linfomas no Hodgkin son de pacientes más añosos, son de peor pronóstico, son más agresivos y son más frecuentes en general porque son un montón. Se diagnostican en estadios más tardíos, tienen metástasis múltiples y periféricas, diseminación más impredecible, pueden diseminar por vía hematógena y ir a parar a cualquier lugar. Pueden venir de una leucemia, pueden tener extensión extranodal a la piel, al cerebro, ¿sí? Pueden tener extensión a nivel mesentérica y faringia, los ganglios de Waldeyer se les llaman. La clínica es más inespecífica porque depende de dónde infiltre. Si está en el cerebro me dará síntomas focales, convulsiones, etcétera, pero si me da en intestino me dará otra cosa, ¿sí? Entonces es más difícil de sospechar también. No tiene tantos síntomas B, que son estos síntomas de paciente de fiebre, que paciente que tiene pérdida de peso del 10% en 6 meses, paciente que tiene sudoración, no los tiene tan marcados. Y tiene la asociación a Epstein-Barr, pero es muy raro. Principalmente en inmunodeprimidos, o sea, pacientes HIV-Sida. Si se les ocurren, chicos, ay, yo estoy en cuarto año y no sé lo que es inmunodepresión, principalmente son las causas principales el SIDA, la desnutrición, ¿sí? Eso más que nada. Infecciones persistentes también con agotamiento del sistema inmune. Y iatrogénicos, ahí el paciente está inmunosuprimido con corticoides, por ejemplo, pacientes trasplantados. Inmunomoduladores. Los linfomas de no Hodgkin también pueden estar asociados a infecciones con Helicobacter pylori. Existe un tipo, específicamente el maltoma o linfoma de la zona marginal del manto, que puede darme linfomas gástricos, ¿sí? Está muy asociado. El pronóstico es bueno porque yo trato Helicobacter y se va el linfoma, pero tengan en cuenta que Helicobacter pylori puede darme linfomas gástricos, ¿sí? Se llama linfoma de la zona marginal o maltoma se le llama. Todo eso es linfoma de Hodgkin, ¿se dan cuenta? Lo general que me tiene que decir a mí esto es un linfoma más feo,
es más variable, tiene múltiples posibles orígenes celulares, tanto T como B, y se diagnostica más tarde. Y la clínica es más inespecífica. En cambio, el linfoma de Hodgkin, primero clásico, histológicamente tiene célula de Rextember, esta célula con núcleos en ojo de búho, que la vamos a ver más adelante. La clínica es de pacientes tanto jóvenes como viejos, es bimodal. El pronóstico es bueno, es menos común. El diagnóstico es más temprano en estadificación, en estadios más tempranos. Las lesiones tienden a ser únicas y en la línea media, faringias, cervicales, laringias, mediastínicas, ¿sí? Son predecibles las metástasis y la diseminación que puede dar, porque diseminan por contigüidad. Entonces, si está en el mediastino, yo sé que se puede ir para arriba o para abajo, ¿entienden? No es que me vaya a terminar de la nada en el cerebro, por eso son de mejor pronóstico también, ¿sí? No vienen de ninguna leucemia, no tienen tanta extensión extranodal, no tienen infiltración a nivel de los mesenterios ni los ganglios de Waldeyer, que son los de la faringe, y tienen clínica que, si bien no es tan específica, ayuda un montón. Que primero tenemos la fiebre de Pell-Epstein, que es una fiebre que dura 1 o 2 semanas y después desaparece 1 o 2 semanas, y después vuelve 1 o 2 semanas y después desaparece 1 o 2 semanas. Es una fiebre cíclica muy extraña que se llama fiebre de Pell-Epstein, sobre todo relacionado a los procesos de proliferación y remisión de estas neoplasias que liberan citoquinas nuevamente, porque la fiebre no existiría si no tuviéramos interleuquina 1, TNF-alfa y interleuquina 6. Dolor. ¿Dolor cuándo? Dolor cuando consumen alcohol. Es muy clásico de estos pacientes con linfomas de Hodgkin, que cuando están tomándose una cervecita les empieza a doler el ganglio del cuello, el ganglio del pecho. ¿Por qué? Porque esta vasodilatación que genera el alcohol genera un mayor influjo a nivel ganglionar y obviamente el ganglio linfático está estallado de células linfáticas que son neoplasia, linfoma de Hodgkin. Entonces el paciente siente dolor por esa distensión que tienen estos ganglios linfáticos. Y prurito, sobre todo también relacionado al nivel de citoquinas que se liberan y que pueden llegar a piel. Los síntomas de aquí sí son importantes. Nuevamente les dije que son inespecíficos, pero pueden ayudar mucho. Son estos síntomas de la pérdida de peso, el 10% en 6 meses, la fiebre, el mayor a 38 y la sudoración. Asociación a Epstein-Barr, el 50% tiene asociación a Epstein-Barr. Eso es re importante y no tiene directamente relación con inmunodepresión en el paciente con linfoma de Hodgkin. Por eso yo tengo que darle mucha bola. En Rodin van a leer, por ejemplo, unas tablas que dicen, este linfoma Epstein-Barr tiene un menos, dice así, menos, ¿sí? Y ustedes se quedan con la tabla, pero después van a leer el libro, el mismo párrafo, más abajo dice, Epstein-Barr sí, te dice, poco pero sí, y después ven el otro y dice, sí, poco pero sí, poco pero sí, poco pero sí. O sea, hay unos que tienen mucho Epstein-Barr de los linfomas de Hodgkin, hay otros que tienen poquito, otros que tienen casi nada. Pero lo que quiero que les quede en su cabeza es que del Epstein-Barr no se salva ninguno, ¿sí? Aunque el cuadrito que tiene más arriba, que él mismo se contradice, diga, este negativo, lo que quiere que ustedes entiendan es poquito, pero sí tiene, ¿sí? Todos tienen cierto riesgo con la infección por el virus Epstein-Barr. Ahora, por contraparte, asociación al Helicobacter pylori, nada, ¿sí? Recuerden que el Helicobacter pylori solo maltomas gástricos, ¿sí? Acá les tengo un dibujito. Voy a hacer para atrás. Fíjense, les pongo un varón de 30 años, no recuerdo por qué le hice canosa a los 30 años, lo rematé, pero no importa. Ah, ya me acordé. Bueno, recuerden que es bimodal, ¿sí? Entonces, por edad, tenemos un paciente de 60 años y una chica de 20 años, ¿sí? Otra cosa, recordemos, es que es de linfocitos B, por eso tiene un búho de B, que arranca con B, y además la célula de Rextember, que es con ojos de búho, ¿sí? Entonces, no se olviden más de que la célula de Rextember binucleada con ojos de búho es la célula de Rex y es un linfocito B. Lo otro, la ubicación del búho es central, porque generalmente los linfomas de Hodgkin tienen ubicaciones centrales, en la línea media, mediastínicas, faringias, laringias. Y este 30 y 15, que trata de dar a entender que uno tiene más edad que el otro, pero no tiene nada que ver con la edad real, sino que tiene que ver que estos CD30 y CD15 son los marcadores específicos del linfoma de Hodgkin, ¿sí? CD30 y CD15 son marcadores muy específicos del linfoma de Hodgkin que no tiene ningún otro linfoma. Por eso es importante que ustedes ven CD30, CD15 positivo y piensen en el linfoma de Hodgkin. La cerveza, la fiebre de Pell y el dolor con el alcohol y los ganglios linfáticos, y el caladril tiene que ver con el prurito cutáneo que dan estos linfomas, para que quede como una mnemotecnia de todas las características de los linfomas de Hodgkin, ¿sí? Ya sabemos entonces que el linfoma de no Hodgkin viene de múltiples orígenes, pueden ser T o B, son de peor pronóstico, se diagnostican más tarde, se diseminan de manera más errática, más rápido, son de peor tratamiento y pueden tener algunos, muy poquitos, relación con el Helicobacter pylori, dándome maltomas gástricos. En cambio, el linfoma de Hodgkin es de mejor pronóstico, se diagnostica más temprano, responde mejor al tratamiento, se ubica en la línea media, disemina de manera más predecible y de menor velocidad, y tiene síntomas muy característicos como la fiebre, el dolor con alcohol, el prurito cutáneo, ¿sí? Eso más que nada. Y que están muy asociados a Epstein-Barr.
Ambos, tanto los Hodgkin como no Hodgkin, se estadifican con la estadificación de Ann Arbor. No hay nada más simple en esta materia que la estadificación de Ann Arbor, chicos. No se asusten, porque lo que quiere decir estadio 1 es que tiene un ganglio linfático afectado o grupo ganglionar a un lado del diafragma. Lo importante es el diafragma aquí. Estadio 2 tiene más de uno de un solo lado del diafragma. Estadio 3 tiene dos o más, pero de distintos lados del diafragma. Y después 4 tiene de ambos lados y en órganos distales como el hígado y el vaso. O sea, primero es de un solo lado del diafragma, después dos o más de un solo lado del diafragma, después cruzamos la línea del diafragma, uno de cada lado, y después en órganos distales. Eso es Ann Arbor, estadio 1, 2, 3 y 4. Ahora, habíamos dicho que los linfomas de Hodgkin son de mejor pronóstico porque se diagnostican más temprano. Como los linfomas de Hodgkin generalmente son diseminación por contigüidad, es más raro que lleguen a cruzar la línea media, por ende siempre se diagnostican en estadios 1 y 2. ¿Sí? En cambio, los linfomas no Hodgkin, que habíamos dicho que tenían diseminaciones hematógenas, linfáticas, más erráticas e impredecibles, generalmente me encuentro un ganglio acá y ya tengo un estadio 3. Si es que no me ha afectado órganos linfáticos y órganos distales y ya tengo un estadio 4. ¿Sí? Entonces, mientras los linfomas de Hodgkin se diagnostican en estadios tempranos, los linfomas no Hodgkin se diagnostican en estadios más tardíos, ¿sí? Y acá se los pongo. Predomina en Hodgkin, predomina en no Hodgkin. Este predomina en esto y estos dos predominan en esto, ¿sí? Ahora sí, en general, ¿cómo venimos hasta acá? Ya, perfecto hasta ahora. Bien. Ahora, lo que vamos a ver, está grabando, sí, son específicamente los linfomas no Hodgkin, ¿sí? O sea, estos de peor pronóstico, que derivan que tienen múltiples metástasis, que pueden diseminar de manera más errática, etcétera, 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 ¿sí? Yo les hice este esquema de GD nomás, pero porque todos van a preguntarse en algún momento, ¿y de dónde viene, de dónde viene? Bueno, sí, aquí está, ¿sí? Si tenemos un linfoblasto, o sea, un estadio casi de célula madre, en la médula ósea, lo que vamos a tener es una leucemia linfocítica, por ejemplo, o linfoblástica aguda de tipo B. Ahora, si esto sale a la sangre, sigue siendo leucemia, pero si llega a un ganglio linfático, puede darme, por ejemplo, un linfoma. Ahí ya saldría de la sangre y se mete en un órgano linfático secundario, ¿sí? Si la mutación de este linfocito B, fíjense que yo les pongo linfocito B porque el 80% de todos los linfomas son de linfocitos B. Si aparece la mutación en un linfocito virgen de la zona marginal, por ejemplo, maltoma en la zona del GAL, del MALT o en el vaso, me va a dar un linfoma de la zona marginal, ¿sí? Ahí pongo más, vaso o MALT, ¿sí? Ahora, si este linfocito es un linfocito B virgen, pero está en el manto, me puede dar dos cosas, dependiendo si se mutó previo a activarse, o sea, acá, un linfocito B virgen no activado en la zona del manto, me va a dar un linfoma del manto, y eso es un linfoma de alto grado, es un linfoma agresivo, ¿sí? Por otro lado, si este linfocito B está en el manto, pero mutó ya habido hecho colaboración TB, se va a llamar un linfocito de células B pequeñas, ¿sí? Ahora, sigamos avanzando en la vida del linfocito B. Una vez que este hace colaboración TB, comienza a hacer hipermutación somática en forma de centroblasto. Si es ahí donde muta, va a darme el linfoma de Burkitt, que también es un linfoma de alto grado, ¿sí? Ahora, luego progresa a centrocito, donde comienza a hacer cambio de isotipo, provee sus anticuerpos, y ahí también puede mutar. Si muta en ese punto, me va a dar a lugar un linfoma folicular, formando folículos. Va a formar folículos a la bestia, porque imagínate que te lo encontraste acá, va a querer formar folículos, ¿sí? Ahora, supongamos que este centrocito ya termina su proceso de ida y vuelta a centrocito y centroblasto y se convierte en un plasmoblasto, productor de moléculas conocidas como anticuerpos de IgG de vida media larga. Ahí me va a dar lugar un mieloma múltiple, ¿sí? Ese es el que vamos a ver al final. Ahora, si a su vez va a aparecer una población de memoria y esa población de memoria derivada de esa activación es la que muta, me va a dar una tricoleucemia, se le dice, pero también se le dice linfoma de células vellosas. Recuerden que es sólida. Y fácilmente esta tricoleucemia, se le dice tricoleucemia, porque fácilmente entra sangre y fácilmente da leucemias. ¿Sí? Por eso se dice tricoleucemia o tricolinfoma, como que es casi lo mismo, porque una vez que se forma, entra sangre y comienza a irse a médula ósea y da leucemias. Leucemia de células vellosas. Recuerden esto, vellosa es de memoria, eso es lo importante. ¿Sí? Si se dan cuenta, más allá del embole, recuerden acá está la población de plasmoblastos productores de anticuerpos IgM de vida media corta, que acá está la macroglobulinemia de Waldenström, que nos ha preguntado en la vida, pero se las pongo también. O sea, si se dan cuenta, en todo este embole, de cada parte de la ontogenia y maduración del linfocito B, puede haber una mutación que va a dar al lugar un linfoma diferente. Seguro que se quieren matar. Lo importante aquí es que sepan los linfomas que son de alto grado, ¿sí? Se los voy a dar acá abajito y les doy las características generales de los linfomas más importantes. Ahora,
de todo esto, acá hay una célula que yo no nombré. En este punto, entre centroblasto y centrocito, es cuando el linfocito B muta, pero no muta ni en estadio de centroblasto ni en estadio de centrocito. En ninguno de los dos, ni acá ni acá. En un punto medio. Lo llamativo de este punto medio, y eso quiero que lo asocien con los marcadores, es que acá el centroblasto tiene BCR expresado en su superficie y tiene CD20 expresado en su superficie. Acá en algún punto lo guarda, lo saca de la superficie porque lo tiene que recombinar, tiene que hacer el cambio, la hipermutación somática, ¿sí? Entonces acá llega un momento que se queda CD20 negativo, aquí lo voy a poner, CD20 negativo y y hay CD20 negativo, se queda CD20 negativo, ¿sí? Y en ese momento se va a hacer el cambio de isotipo. En ese punto donde está CD20 negativo es cuando muta. Entonces, lo importante aquí es que los linfomas de Hodgkin nacen de una célula que se encuentra en un momento de su evolución en el que no tiene el CD20 expresado, porque lo tiene guardado junto con el BCR, porque lo está recombinando y le está haciendo el cambio, la hipermutación somática. Entonces yo les pregunto acá, ¿este linfoblasto de acá, de la leucemia linfoblástica aguda de tipo B, tiene CD20 positivo? Sí. Este, sí, también. Este, sí. Todos son CD20 positivo, CD20 positivo, menos este. Este no es CD20 positivo. Este, de nuevo, es CD20 positivo, porque si mutó acá ya reexpresó el CD20. Este también es CD20 positivo. Este también es CD20 positivo. Este también es CD20 positivo. Entonces, si se dan cuenta, el único que muta en un momento específico en el que no tiene expresado ni su SR ni su CD20 es el que da lugar linfoma de Hodgkin. Por eso Hodgkin dijo, esta célula muta justo aquí, es tan jodida y tan especial que le vamos a llamar linfoma de Hodgkin. Sí, Magda. Entonces, ¿todos tendrían CD20 positivo y Hodgkin es CD20 negativo? Claro. Ok, ¿sí? gracias. Y el marcador que tiene él, ya que tiene negativo este, es el que les dejo acá arriba, que es 1530. ¿sí? Entonces esos pacientes son CD20, aquí les voy a poner CD20 igual, más abajo les pongo, CD20 negativo, 1530 positivos. ¿sí? Eso es clásico del linfoma de Hodgkin. Más allá de la cuestión molecular, histológica, histogenética, lo importante es que este linfoma, además de haber aparecido aquí, que tipo podría no importarme si se comportara como este o como este, se comporta diferente clínicamente, recuerda. Tiene mejor pronóstico, hace metástasis por contigüidad, es de la línea media, genera sintomatología específica. Eso es lo especial. Por eso nos da, le tenemos que dar bola a este, porque el linfoma de Hodgkin da un mundo completo de linfomas que son de unas características muy particulares en términos de clínica y tratamiento y pronóstico. ¿sí? Básicamente eso. Bien. Se me olvidaba. Tengan en cuenta que todos los linfomas no Hodgkin, o sea, los que están en verde, ¿sí? Y este también, y este que está acá arriba, el del manto, todos estos pueden tener un empeoramiento a una forma más indiferenciada, que es cuando se vuelve la forma pleomorfa o la forma anaplásica de cualquier cáncer que hayamos visto todos los TPs que venimos viendo, ¿sí? La forma anaplásica, agresiva y de alto grado de todos estos linfomas no Hodgkin se llama linfoma difuso de células B grandes. Tengan en cuenta esto. Todos los linfomas no Hodgkin pueden empeorar a una forma grave llamada linfoma difuso de células B grandes. El que con mayor frecuencia se convierte a este tipo es el linfoma folicular, donde lo que pasa aquí es que tenemos un ganglio linfático que tiene aquí una neoplasia que forma folículos, porque es un linfoma folicular, ya lo dijimos, emanado del estadio de centrocito. Pero llega un momento en que este comienza a indiferenciarse y ya no quiere ocupar solo el folículo, ocupa de manera difusa todo el ganglio linfático y las células que antes eran más chiquitas ahora se vuelven células más grandes. Entonces, ahora pasa a ser de un linfoma folicular a un linfoma difuso, porque ocupa todo el ganglio linfático, de células de tipo B, porque sabemos que son linfomas B, grandes. ¿sí? Esa es la forma grave, agresiva de un linfoma. ¿sí? Esta conversión de un linfoma folicular, ojo, cualquiera puede darlo. Por ejemplo, un linfoma de linfocítico pequeño también puede darlo. Ojo, este viene de una leucemia linfocítica crónica, que puede dar un linfoma linfocítico pequeño y que puede convertirse en un linfoma difuso. O sea, puede tener todo ese caminito. Y el linfoma folicular, que es el que con mayor frecuencia lo hace, la conversión de un linfoma folicular a un linfoma difuso de células B grandes se llama transformación de Richter. ¿sí? De Richter. Lo escribo acá. Richter. Significa que este linfoma que era de bajo grado pasa a ser un linfoma de alto grado, que es este que está acá. Transformación de Richter. ¿sí? Ahora sí, dibujitos. Dibujitos. Les voy a explicar esta mnemotecnia para que la cierren rápido. Todos estos animalitos del mar comienzan con B, excepto
T, el tiburón, ¿sí? Ballena comienza con B, del linfocito B. Ballenita comienza con B, del linfocito B. Ballena asesina comienza con B, linfocito B. Tiburón comienza con T, linfocito T. Fin del asunto. Esos son los orígenes celulares. Ahora, fíjense que tiene una copa. El linfoma difuso de células B grandes es primero de color rojo, por ende es de alto grado. Segundo, es el primero en frecuencia, es el más frecuente de todos, por eso tiene la copa. Esa copa tiene un 14 y un 18 que me dice cuál es la translocación genética que tiene esta mutación en el linfoma, ¿sí? Y lo otro que tiene es que es muy asociado a virus Epstein-Barr, por eso está tomando la ballenita roja de alto grado cerveza del Barr, del virus Epstein-Barr. Características entonces generales del linfoma difuso de células B grandes. Es el más frecuente, la translocación que lo caracteriza es el 14-18, es un linfoma de alto grado, es una ballena grande de células B grandes y está asociado a Epstein-Barr porque tiene la cerveza en la mano. Por otro lado, el segundo más frecuente que tiene la copa de plata también tiene translocación 14-18, entonces la tienen fácil ahí porque saben que el primer más frecuente y el segundo más frecuente tienen translocación 14-18 de cromosomas, ¿sí? Y se llama linfoma folicular. Este linfoma folicular, se me cambió todo, ahí voy. Este linfoma folicular es un linfoma de bajo grado, por eso tiene un color azul, ¿sí? Y ahora otra cosa que tienen que saber es que el marcador que tiene para poder identificarlo molecularmente es BCL2, BCL2, por eso yo les pongo juguito BC por 2, BCL2, no se les olvide eso. Entonces, resumen, del linfoma folicular es el linfoma de bajo grado de células pequeñas, que es el segundo más frecuente, con translocación 14-18, es de bajo grado y su marcador característico es BCL2. Ahora, el tercero, importante, estoy marcando los más llamativos y los más importantes y preguntados, es el linfoma de Burkitt. Es un linfoma de alto grado, fíjense el color de la ballena es rojo. La ballena es una ballena asesina porque digo que es el más agresivo de todos, es el que tiene mayor tasa de proliferación. Aún así, responde muy bien a la quimio y a la radioterapia, así que no se preocupen, pero la cuestión es, crece rápido y si se deja estar, es agresivo. Y la cuestión es, está muy asociado a Epstein-Barr también. Ahora, el marcador, fíjense que este era BCL2, porque tiene dos juguitos BC. Este tiene BC 3 por 2. 3 por 2 igual 6. O sea, el BCL que tiene este es un BCL 6. ¿Sí? Entonces, características generales del linfoma de Burkitt. Es un linfoma de alto grado. Esto es todo no Hodgkin, chicos y chicas, por si acaso. Linfoma de alto grado, ¿sí? Muy agresivo, asociado a Epstein-Barr y con marcador clásico BCL 6. Ahora, el último que quiero que sepan por mnemotecnia, para que les quede en la cabeza, es el linfoma de células T. Que es un linfoma que fíjense que el tiburón tiene nódulos cutáneos. Eso significa que este linfoma es un linfoma cutáneo que genera nódulos en la piel, ¿sí? Y además tiene estos núcleos, estos linfomas, estos linfocitos, tienen núcleos con forma de cerebro, que se dice núcleos cerebriformes. Aquí sí está bien descrito el término cerebriforme, no como en los pliegues rugosos del estómago. Acá sí, son núcleos de aspecto cerebriforme, parecen cerebros, ¿sí? Fíjense que es un linfoma de bajo grado, ¿sí? Pero muchas veces este linfoma cutáneo, o micosis fungoide, como otro término se les conoce, puede llegar a entrar a sangre e irse a médula ósea y se vaya a convertir en una leucemia de Sézary, ¿sí? De células de Sézary. Ahora, esta conversión nuevamente de un linfoma a una leucemia se llama síndrome de Sézary. ¿Sí? Son nombres que tienen particulares cuando una cosa se convierte en otra, nada más. Bien, acá tenemos en rojo, código de color, columnas rojas, como esto así, significa que son linfomas que ustedes tienen que darle bola, que son importantes, ¿sí? Ahora, con letra roja, significa que son linfomas de alto grado. Ahora, ¿el linfocítico de células B pequeñas es un linfoma que es importante? No tanto. ¿Es de alto grado? Tampoco, porque no es ni rojo ni por una cosa ni por la otra. Ahora, ¿este es importante? No, no es tan importante, pero sí sepan que es de alto grado. Así que por eso sí tienen que tenerlo en mente, al menos acordarse que es de alto grado. El de T adultos y el de T linfoblástico no está en rojo la columna, por eso no me dice que es un linfoma importante que tenga que saberme en detalle, pero tiene letras rojas, así que sí tengo que saber que es de alto grado, ¿sí? No me lo puedo comer. Y finalmente el otro que les pongo en columna roja, que sí es importante, es el micosis fungoide o el linfoma cutáneo, pero las letras no son rojas, por ende no es un linfoma de alto grado, sino de bajo grado, ¿sí? Como el código de color para que se vayan ubicando. Entonces, primero el infuso de células B grandes. Es el más frecuente con el 30% de todos los linfomas no Hodgkin. Deriva de todos los tipos de linfocitos, recuerden que puede emanar complicándose por cualquiera de los otros previos linfomas. La conversión de un linfoma linfocítico crónico a un linfoma difuso de células B grande o un linfoma de bajo grado a un linfoma de alto grado se llama transformación de Richter, ¿sí? O síndrome de Richter, no se olviden de eso, puede llegar a dar.
Factores de riesgo, infección por Epstein-Barr. Recuerden que la ballenita roja primera que vimos tenía Epstein-Barr en la mano. Marcador común CD79, translocación 14-18. Eso es importante. Ahora, ¿qué voy a ver en la micro? Células grandes, chicos. Se llama linfoma difuso de células de grandes, entonces van a ser células grandes, ¿sí? No se complique mucho la vida. Y si ustedes leen en el enunciado de qué está compuesto el linfoma difuso de células de grandes, ustedes dirán, ¿de qué estará compuesto? ¿Cierto? ¿De qué color será el caballo blanco de Napoleón? Bueno, será células grandes, ¿sí? Fíjense, acá están las células grandes, muy atípicas, obviamente. Y la cuestión es que puede afectar de manera difusa todo un ganglio linfático. En este caso no es un ganglio, pero es un hígado que está ocupándolo porque es una metástasis hepática en este caso. Bien, linfoma folicular, el segundo más frecuente. No es de alto grado, las letras no son rojas, y deriva específicamente del centrocito, en el estadio de centrocito del linfocito B, ¿sí? Puede generar leucemia, sí, pero con mucha menor frecuencia. Factores de riesgo no tiene definidos. El marcador común, ya dijimos, tiene 2 cubitos BC, a la ballenita azul chiquita, entonces es BCL2. La translocación es la misma que su hermano mayor, o sea, 14-18, por eso lo tienen súper claro. Y mientras el otro no tenía folículos porque estaba todo infiltrado de linfocitos, en este caso tengo folículos, pero son muchos folículos, están pegados, espalda con espalda, ¿sí? Pero el linfático, el ganglio linfático y el folículo están conservados, no se ha perdido tanto la forma de folículo, fíjense. En este esquema se ven folículo, 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 todos pegados, demasiados folículos. Y fíjense acá, esto es un ganglio linfático a la macro que se ve lleno de folículos. Esto es producto de un linfoma folicular, pero ya cuando se vuelve difuso, no veo ningún folículo, está todo afectado, ¿sí? Es como la progresión, de hecho, es como el hermano menor y el hermano mayor. Y es el más frecuente y el segundo más frecuente. Linfoma de Burkitt, ¿por qué me lo tengo que aprender? Fíjense que no es muy frecuente, porque es agresivo, ¿sí? Es de letras rojas. Deriva del centroblasto. Está levemente asociado a la formación de leucemias, es muy raro. Sí, muy asociado a virus Epstein-Barr. El marcador, acuérdense que tenía el BC juguito 3x2, BCL6. La translocación no me importa mucho, pero acuérdense que es T814 y mutación de MYC, que ese ya lo saben el MYC, ya lo conocen. Lo saben de Pato 1, que es una de las causas de oncogénesis viral. Y el patrón histológico que voy a ver es en cielo estrellado. Cielo estrellado quiere decir que hay muchos linfocitos dando vuelta y por ahí hay una célula gigante en el ganglio linfático, lo que le da una apariencia de que cada macrófago que hay metido por ahí es una estrellita en un cielo completamente negro de linfocitos. Eso es lo que quiere que se entienda. Recuerden que hay una forma que es endémica de África, que es principalmente a nivel mandibular o facial, y esta es una forma no endémica, que es más del resto del mundo, que tiene afectación principalmente de ganglios y vísceras. ¿Sí? No se olviden de eso. Bien, vamos a los otros menos importantes. Linfocitos de células B pequeñas. Tengan en cuenta que es el 7%, deriva de los linfocitos de vírgenes o de memoria, y se diagnostica principalmente por un aumento de células en sangre, ¿sí? Porque este es el que con mayor frecuencia viene de una leucemia linfocítica crónica de tipo B, ¿sí? Ahora, el marcador común es CD23, no me importa la de lesión, y lo que voy a ver en la micro, si se llama el linfoma de células B pequeñas, es células B pequeñas, ¿sí? No hay mucha vuelta. Sigamos con el otro. El maltoma o de la zona marginal. Este es de muy buen pronóstico, es el 2%. Está derivado de células vírgenes o de memoria. ¿Sí? Puede llegar a formar leucemias, pero es muy raro. Y está muy asociado al Helicobacter pylori. ¿Sí? Acuérdense que este es el que puede generarse por unos maltomas gástricos. ¿Sí? Además de Epstein-Barr y enfermedad de Sjögren a nivel de las glándulas salivales. Marcador común es CD20, pero no me importa tanto. Y acuérdense que se llama linfoma de la zona marginal, chicos. ¿Dónde estará? En la zona marginal, ¿sí? Fíjense cómo está en toda esta zona periférica, y acá yo puedo ver un infiltrado, que es un maltoma gástrico, ¿sí? Eso es un maltoma gástrico difuso. Bien, ahora, este sí lo tengo que saber que por lo menos que es de alto grado. Es el 6%, es un linfoma del manto. Está principalmente formado por linfocitos B que todavía no se han activado, son vírgenes pero no activados. Puede generar leucemia, sí. No tiene factores de riesgo marcados. Marcador muy importante, ciclina D1, ¿sí? Dato choice, se ha preguntado. Translocación 11-14 no se pregunta tanto, y lo que veo son células pequeñas en el manto y el folículo atrofiado. Así se llama, linfoma del manto, chicos, ¿dónde estará? En el manto, ¿sí? O sea, literalmente está todo en el nombre. Tricoleucemia es leucemia de células vellosas, o sea, derivado de las células de memoria. Recuerden que es rarito, pero que con mucha frecuencia da leucemias, ¿sí? Leucemia de células de Sézary, con el síndrome de Sézary. Marcadores, CD103, BRAF mutado. Esto es una mutación que también lo ven en cánceres de piel, por ejemplo. Y las células que voy a ver son células vellosas, ¿sí? Se le dice células vellosas porque tiene estos pelitos, ¿sí? Son células que tienen como pelitos. ¿Ven que son células como todas despeinadas? Bueno, son células vellosas, ¿sí? Acá se ve una gran célula vellosa. Vamos con otro. Linfoma de células T adultas. Es bajo el porcentaje, fíjense, estos porcentajes son ya menos del 1%. Se da de linfocitos T maduros en el caso del adulto.
puede generar leucemias y está asociado a HLTB1. Este es el linfoma de células T asociados a virus humano LTB1. Marcador CD25, no me importa tanto. Lo único que quiero que sepan es que está asociado a HLTB1 y que es de alto grado. Y que los núcleos tienen células en trébol, ¿sí? Fíjense qué lindo los núcleos, ¿sí? Malo el linfoma, pero lindo los núcleos. Y finalmente, el último de linfocitos T de alto grado es el linfoblástico, ¿sí? Este es el que nace en pacientes jóvenes, asociados principalmente a la pubertad, a la educación de los linfocitos T, a la ontogenia T que se da en el timo. Poniendo esto rápidamente, fíjense, deriva del estadio de blasto, estos blastos salen del timo, o sea, pasan de ser linfoma y entran a la sangre y se convierten en leucemia, ¿sí? Principalmente se van a la médula ósea y dan lugar a leucemias linfoblásticas agudas de tipo T, que ya las vimos en la clase pasada de ayer, ¿sí? Fíjense, la conversión a leucemia es altísima, sobre todo a leucemias linfoblásticas agudas de tipo T. Puede darse por radiación, factores de riesgo, síndrome de Down, esto ya lo sabemos por las leucemias que se dan linfoblásticas agudas en pacientes que vimos ayer. Marcadores comunes CD10 y CD7, que son muy del linfo T. Mutaciones de ALK son mutaciones que predisponen mucho a la conversión a leucemias. Ojo, si ALK está negativa, estos linfomas por lo general no progresan tan rápidamente a una leucemia. Y el núcleo que tienen característico en la micro es un núcleo en herradura, ¿sí? Fíjense, un núcleo redondeado así, pero como herradura. Todos saben cómo es una herradura y así tienen los núcleos. Finalmente, el último que nos queda, que es importante, es la micosis fungoide, ¿sí? Es de bajo grado, es raro, son linfocitos T que se encuentran albergados en la piel, o sea, son linfocitos residentes de la piel, linfocitos T. Pueden generar conversión a leucemia, que se llama síndrome de Sézary. No tiene factores de riesgo claros, se puede asociar a algunos factores ambientales. El marcador frecuente que tiene es CD2. No se sabe bien qué mutaciones tiene, son múltiples. Y a la vista voy a ver linfocitos T en la piel con núcleos cerebriformes, ¿sí? Fíjense cómo se ve el núcleo, con forma de cerebro. Yo se los dije todos en este cuadro, pero recuerden, chicos y chicas, que le tienen que dar bola a los de alto grado principalmente, de células B grandes, de Burkitt, del manto y linfoblástico, y además tienen que darle bolas de bajo grado, por favor, al linfocítico de células pequeñas, que ese es importante, y al folicular, ¿sí? Creo que serían los más importantes que tienen que darle bola. Ahora vamos con unas preguntitas. Me fui muy lejos. Bien. Si se fijan acá, tengo un paciente añoso, ¿sí? Así que es masculino encima. Así que ya descarto linfomas, por ejemplo, Hodgkin, ¿sí? Además dice que tiene fatiga, anorexia, perdió peso, tiene síntomas B, tiene adenopatías a nivel inguinal, bilateral, y otras en el cuerpo axilar. O sea, ya tienen dos lugares. Uno lo tiene en la axila y el otro lo tiene en la ingle, ¿sí? O sea, ya es un linfoma que a mí no me parece ser central, único, con pocos focos en un solo lado del diafragma. Ya por la ubicación múltiple e incierta, ya me va diciendo que es un linfoma de tipo no Hodgkin, ¿sí? Además tiene hepatomegalia, o sea, este paciente ya tiene infiltración de órganos distales, o sea, es un estadio 4. Normalmente los linfomas no Hodgkin se diagnostican en estadios más tardíos. Adicionalmente, se ve que tiene linfocitos en sangre 13.000. Está al palo ese linfocito. Pero acá, ojo con esto, por eso se los pongo en rojo. Si estos linfocitos están en sangre, de lo que yo estoy hablando, además de todo el linfoma que me está describiendo, es de qué. Si tiene linfocitos en Una sangre. leucemia. Que tiene una leucemia. Entonces nosotros tenemos que pensar inmediatamente, hay una leucemia que siempre se convierte en linfoma con mucha frecuencia, la linfocítica crónica. ¿Y cuál tipo de linfoma me daba? El de células B pequeñas. Listo. Entonces vamos leyendo la pregunta. ¿Qué es lo que espero encontrar en la biopsia de estas adenopatías? Patrón nodular esclerosante, ese es un tipo de linfoma de Hodgkin. Ya sabemos que no es de Hodgkin, que es no Hodgkin. Después B, infiltrado linfocitario denso que infiltra el ganglio distorsionando la histología, o sea, es neoplásico, con células pequeñas. Listo. Ya sabemos que esto viene de una leucemia, que es lo que puse en rojo, y que se está convirtiendo en un linfoma de células pequeñas, que es lo que se convierte, ¿sí? Así que ya sabemos que esta es la correcta. Después, hiperplasia paracortical, esto es proliferación reactiva, y se dan de centros germinales reactivos, figuras mitóticas y abundantes macrófagos no cumplen con el criterio de células pequeñas. Sería uno de células grandes, podría ser, por ejemplo, ¿sí? O folicular, porque tiene grandes centros germinales, ¿sí? Bien, se entiende por qué es la B, ¿no? Básicamente acá el razonamiento que había que hacer es decir, usted paciente tiene un linfoma que es de no Hodgkin, y adicionalmente por el dato del laboratorio tiene una leucemia linfocítica crónica probablemente, que me dio una conversión a linfoma, que esa conversión probablemente me haya dado lugar a un linfoma de células B pequeñas. Y ahí está, salió, ¿sí? La correcta es la B. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes linfomas es un linfoma no Hodgkin indolente? Cuando ustedes lean la palabra indolente significa que es un linfoma de bajo grado, ¿sí? El único que aquí es indolente es ¿cuál? Primero, mieloma múltiple lo descartamos porque no es un linfoma.
¿El folicular? El folicular, chicos. El de Burkitt es de alto Folicular, grado, sí. el difuso de células B grandes es de alto grado. Y ya con eso lo sacamos. Si sabemos que el mieloma no es un linfoma, ya con eso lo sacamos. La mnemotecnia que yo les digo es también para que vean, es mete, budín. ¿Sí? Budín. ¿Qué significa esto? Son linfomas de alto grado, chicos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mete es del manto, T es T linfoblástico, Bu es de Burkitt y DIN es difuso de células B grandes. ¿Sí? Con eso ya también lo pueden saber, metebudín. No se olviden que es metebudín, el me es del manto, ¿sí? No es marginal. Si es la zona marginal es maltoma, que es el maltoma gástrico, que es de re buen pronóstico, trato el bichito y se va el linfoma. Vamos con la tercera pregunta. Sí, entonces era manto de células T, Burkitt, y el último que era. Difuso de células B grandes, que es el cualquiera de los demás empeorado, ¿sí? Sí, gracias. Que es el peor de todo, básicamente. Y acordate que de T linfoblástico estaría bueno, ¿sí? Porque lo que más se pregunta es el T linfoblástico, que es el que viene de un linfoma del timo, que se vuelve leucemia linfoblástica aguda, ¿sí? No tiene mucho más para preguntarse, ¿sí? Bien. Linfoma folicular. Marque la opción incorrecta. Suele presentarse con linfadenopatía generalizada sin dolor, como todos los linfomas, chicos. Todos los ganglios son así, los ganglios Sí. neoplásicos. ¿Sí? El linfoma folicular se origina en linfocitos B del centro germinal. ¿Verdadero o falso? Sí, en el estadio específicamente de cuál, de centroblasto, de centrocito, ¿sí? Así que sí. C, se presenta células linfoides de gran tamaño. ¿Gran tamaño? Células Células pequeñas. grandes. Células pequeñas, ¿sí? Entonces ya Raro. tenemos miedo. ¿Puede afectar a los testículos? Sí, chicos, puede afectar. Recuerden que su linfoma no Hodgkin puede afectar tejidos periféricos. Sí, puede afectarlo. De hecho, uno de los tumores extraseminoma-tosos testiculares, otros son los linfomas, ¿sí? Bien, entonces la incorrecta es esta. Por ende, la correcta es esta, ¿sí? Es la C. Bien, sigamos con otra pregunta. En referencia a los linfomas, marque el incorrecto. Bien, el linfoma difuso de células B grandes y el linfoma folicular son los más frecuentes dentro del grupo de linfomas no Hodgkin. Sí, el de células grandes es el primero y el linfoma folicular es el segundo, así que es correcto. Hay que marcar la incorrecta. El linfoma folicular se caracteriza por no expresar BCL2. ¿No lo expresa el folicular, el segundo más frecuente, la ballenita azul? Es el marcador que tiene Es el BCL2. marcador que tiene. Entonces esta es la falsa, por ende esta es la correcta. Así vamos a marcar la bien. La leucemia linfocítica crónica y el linfoma linfocítico de células pequeñas difieren del grado de linfocitosis en sangre periférica. Claramente, porque si yo tengo esta leucemia que está en sangre, ¿sí? Y esto que está ocupando un órgano linfático secundario, por ejemplo, la única diferencia entre una y otra va a ser que uno esté en sangre, que haya aparecido en sangre ese linfoma, ¿sí? Esa es la conversión. Entonces, esta es correcta. El linfoma de células B grandes es un linfoma de alto grado, perfecto, ¿sí? Tiene marcadores 19 y CD20, marcadores de linfocitos B, porque deriva de ahí, y es un tumor agresivo, perfecto, estamos de acuerdo, es un linfoma agresivo, es correcto. Los maltomas, o sea, de la zona marginal, son linfomas de la zona marginal extranodal, o sea, GAL, MAL y vaso, de tejido linfoide asociado a mucosas. En el maltoma gástrico se demostró su asociación a Helicobacter pylori, verdadero, ¿sí? El linfoma de Burkitt está asociado a HLTB1 y herpes humano 8, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Burkitt. Acuérdense que está tomando cerveza la ballena asesina. Ah, No, sí. Steinbark era, Muy ¿no? asociado a Steinbark, ¿sí? Entonces también es falsa esta, ¿sí? Estas son preguntas que hay más de una correcta. Más de una incorrecta en este caso. La mayoría de las neoplasias linfoides se originan de linfocitos B, ¿sí? La mayor parte de los restantes de linfocitos T. Solo escasas se derivan de NK. Esto es correcto también, chicos. El 80% es de linfocito B, el resto es T y NK, ¿sí? Digamos para abajo, ¿viste? B y F. Esas son las correctas. Bien. Una paciente de 44 años, mujer de mediana edad, linfoma Hodgkin o no Hodgkin. Ya lo que pensaría ahí es un linfoma de tipo Hodgkin, porque de esclerosis nodular es el más frecuente en mujeres de mediana edad. Pero no nos quedemos solo con eso, ¿sí? ¿Tiene adenopatías indoloras? Bueno, es neoplásica. ¿Tiene una adenopatía cervical derecha? Bueno, tiene adenopatía. ¿Tiene nódulos blanquecinos? Si es la superficie de corte, le cortaron el ganglio linfático. Se observaron conglomerados de nodulares de linfocitos atípicos pequeños, centrocitos, y otros más grandes, centroblastos, y tiene BCL2 positivo. Aquí lo que me ayuda es el BCL2. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Folicular? El folicular, por el marcador BCL2. ¿Sí? Podríamos llegar a sospechar por la edad y por la ubicación en un linfoma de Hodgkin, porque es una mujer de mediana edad. Pero nuevamente aquí me dice BCL2, BCL2 y listo, ya está. Eso es un linfoma folicular. ¿Sí? Difuso de células B grande ya habíamos dicho que no, que es una forma más grave y no son linfocitos pequeños, ya que dice pequeños. Y linfoma de células T, chicos, tiene marcadores de linfocito B. Así que, bien, sigamos. Si era la incorrecta.
El linfoma del manto presenta un curso indolente. ¿Es indolente el del manto? ¿Es de alto grado o de bajo grado? ¿No era debajo? Manto, no De se alto olviden. grado. De alto. El marginal es de bajo grado, el del manto es de alto grado. Entonces ya estamos mal acá. Este es falsa. El linfoma anaplásico de células B grandes, o leucemia, el linfoma anaplásico de células grandes, también le pueden decir, ALK positivo presenta mejor pronóstico que el ALK negativo, por lo que es fundamental determinar la expresión. Cuando el paciente tiene ALK positivo, es el paciente que hace más leucemia, ¿sí? Entonces es falsa. C, el linfoma folicular es un linfoma en general indolente, verdadero. Translocación 14-18, verdadero. Mutaciones de BCL2, verdadero, ¿sí? Es el segundo más frecuente, de hecho, y tiene la misma translocación que su hermano mayor, el de difuso de células B grandes, este que está acá arriba. El linfoma de Burkitt es un linfoma B agresivo que presenta un fenotipo centrogerminal y expresa MYC y 8-14. Si se quedan con MYC, ya lo sacan, ¿sí? Pero 8-14 también es la translocación. Tengan en cuenta, como dato, yo les digo en su cabecita, que el de Burkitt, en general los linfomas de Burkitt tienen la translocación como de números más chiquitos, ¿sí? 8, ¿sí? Más chiquito. En cambio, los otros tienen siempre 18, 14, 14, 18, ¿sí? Translocaciones más grandes, ¿sí? Y si no me falla la memoria, las translocaciones de bajo grado son translocaciones más altas todavía. A ver, no, 11, 14, ¿sí? 11, 14. Entonces, si asocian de bajo grado siempre va para 11, de alto grado siempre va para 14 para arriba, y los linfomas de Burkitt son 8-14. O sea, siempre todos los de alto grado casi siempre tienen un 14 metido por ahí. Por si acaso les sirve, vamos asociando cosas. Bien, vamos con la otra pregunta. Un hombre de 24 años tiene disnea, probablemente tenga un síndrome compresivo a nivel mediastinal, ¿sí? Se encuentra febril, tiene derrame pleural por compresión linfática, claramente ahí tiene un síndrome compresivo, ¿sí? Tiene ensanchamiento mediastínico y porque tiene una masa mediastínica. Ya que sea única, me podría decir que es un linfoma de Hodgkin, pero tengo que seguir mirando. Se le hace una toracocentesis y se encuentra un líquido lechoso blanquecino, eso es quilotórax, ¿sí? Luego se le hace un estudio histológico y se revelan muchos linfocitos. Ahora la pregunta es, bueno, le está dando la alternativa. No les pregunta el tipo de linfoma, que aquí lo que les pregunta es qué es lo que está generando esa sintomatología. Entonces, ¿será una neumonía bacteriana con empiema, chicos, un quilotórax? No, ¿sí? No, no Además te sé. dice que tiene el líquido, tiene linfocitos, chicos, o sea, por favor, ¿sí? Una cardiopatía congénita con insuficiencia. No, chicos, eso sería un derrame pleural de tipo transudado, ¿sí? C, un linfoma no Hodgkin con obstrucción linfática. Sí, todo esto me está gritando un linfoma con obstrucción linfática. De Hodgkin no lo sé, de no Hodgkin no lo sé, pero es la alternativa que me están dando, ¿sí? D, tuberculosis miliar con pleurit, listo, ya está. O sea, ya si estaba dudando de esta, ya la confirmo, ¿sí? ¿Se entiende? Es un linfoma de acá a la China, chicos. Tiene linfocitos, tiene derrame pleural, tiene compresión, tiene síndrome compresivo, tiene derrame quiloso por obstrucción linfática. O sea, es un linfoma, ¿sí? Ahora, si es Hodgkin o no Hodgkin, aquí creo que no hay suficientes datos, pero por lo mismo también no te pone a pensar en eso, ¿sí? Tienes que quedarse con lo más correcto. ¿Cuál de los siguientes es incorrecto del linfoma de Burkitt? ¿Es un tumor agresivo, pero en niños y adultos responde muy bien a quimioterapia? Sí, les habíamos dicho que es un tumor de alto grado, de muy mucha tasa de crecimiento, pero si yo lo trato, responde bien, ¿sí? Por eso, de hecho, en África, Médicos Sin Fronteras trabajan este tumor endémico en pacientes y los operan y los tratan también, ¿sí? B, ¿afecta a niños y adultos jóvenes? Sí, es un paciente puede afectar a niños y adultos jóvenes. Linfoma de Burkitt. Es especialmente infrecuente en los casos endémicos la afectación de médula ósea y sangre periférica. Habíamos dicho que los casos endémicos afectan a la mandíbula, ¿sí? No a órganos periféricos ni a médula ósea. Entonces, sí, es correcto. Ya había que marcarla incorrecta, ¿no? No se tiene registro de su asociación con Epstein-Barr. Recontra, chicos. El Al virus revés. es todo lo contrario, recontra asociado a Epstein-Barr. Entonces, esta es la correcta porque es falsa, ¿sí? Bien, vamos con otra. Paciente de 60 años, viejito, perdió peso, tiene un síndrome de síntomas B, tiene fiebre, síntomas B, adenopatía generalizada sin doloras, ganglios neoplásicos, tiene 86% de linfocitos en sangre, lo tiene al palo, ¿sí? Tiene células linfoides CD5 y CD10. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable aquí? Fíjense que tiene una translocación 11-14. Primero, los 11, los bajitos, ¿son de buen grado o de bajo grado? Son de linfomas de bajo grado. ¿Sí? Acuérdense que los 14 son de linfomas de alto grado. Entonces, tenemos que empezar a descartar los de alto grado. Linfoblástico agudo se fue. Célula del manto se fue. Nos queda el linfocítico de células pequeñas y el linfoma folicular. ¿Cuál pondrían ustedes? Piensen en la sangre. Tiene 86% de linfocitos en sangre. El de células pequeñas, porque el folicular no era 14-18. Y lo otro. ¿Y lo que dice CD10 negativo también?
No sería por Fíjense en la... esto es lo más importante. 86% de linfocitos en sangre. Hicieron un hemograma. ¿Qué me está diciendo esto? 86% de linfocitos en sangre. ¿Que tiene qué? Leucemia. Probablemente leucemia. ¿Cuál es la que se convierte desde la leucemia al linfoma? Sí, el de células pequeñas. Eso era pequeño, ¿sí, chicos? La cuestión aquí, lo que se quiere evaluar siempre es, no se olviden del que el linfoma linfocítico pequeño, del linfoma, la leucemia linfocítica crónica se convierte en linfoma de células B pequeñas. Eso es lo que quiere que no se olviden nunca, ¿sí? Entonces aquí lo que me pide es, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Linfoma de células del manto, esto es nuevamente corregir, ¿sí? Corregir. Yo sé que hay preguntas que siempre se me olvida corregir y nunca las encuentro cuando las busco, ¿sí? Bien. Sigamos con la pregunta. Recuerden, chicos, que hay una leucemia que se llama, un nombre súper extraño que se llama micosis fungoide, ¿sí? No tiene que ver nada a ver con los hongos, es una leucemia cutánea de linfocitos T de bajo grado, ¿sí? Genera rash cutáneo, placas y nódulos cutáneos, ¿sí? No se olviden de que puede tener esta apariencia de núcleos de apariencia cerebriforme, que lo vemos acá, ¿sí? Núcleo cerebriforme. Y pueden generar leucemias diseminando por vía hemática a la médula, generando un síndrome de Sézary y por ende una leucemia de células de Sézary, ¿sí? Esto básicamente, ¿sí? Células con núcleo cerebriforme. Otro ejemplo de linfocitos T, de leucemia de linfocitos T, son las leucemias que nacen del timo, de acá donde están los linfocitos T en etapa adolescente educándose, por ende son blastos todavía, y estos linfocitos T mutan y dan un linfoma linfoblástico T, ¿sí? Es un linfoma porque está en un órgano linfático primario fuera de la médula ósea y la sangre, pero eventualmente puede migrar a sangre y médula ósea, principalmente a hueso, y dar un lugar a una leucemia linfoblástica de tipo T, ¿sí? Y acá tiene un ejemplo de una leucemia linfoblástica T, derivada de un linfoma linfolástico T del tipo, ¿sí? En paciente adolescente. Entonces, la fase leucémica del linfoma cutáneo de células T se llama micosis fungoide. No, ese es el otro nombre que tiene la misma leucemia, Esta de Sézary, el ¿no era? linfoma. El síndrome de Sézary, ¿sí? Muy bien, ¿sí? La célula del síndrome de Sézary o leucemia de células de Sézary. Leucemia de células T adulta es una leucemia, no tiene nada que ver, y sería una leucemia linfocítica crónica, por ejemplo, de tipo T. Y una leucemia de células pilosas o tricoleucemia es una tricoleucemia que viene de un linfoma de células vellosas, ¿sí? Que recuerden que son de células de memoria, o sea, no tiene nada que ver con el linfoma cutáneo, ¿sí? Entonces la correcta sería, hasta yo me perdí, esta, acá está, la C. Marqué y rayé todo. Un niño de 14 años, un niño de 14 años, es un niño chiquito, ¿sí? Tiene un mediastino ensanchado, ya pienso zona media, linfoma. Masa de 10 centímetros en el mediastino anterior. Tiene células linfoides, CD2 y CD7 y mutaciones de Notch1. El oncólogo informa que la familia que la quimioterapia resulta curativa en la inmensa mayoría de los casos. Pregunta aquí, ¿cuál es el linfoma que es más frecuente en niñitos acá? Linfoma linfoblástico agudo era. Ese puede ser No. del timo, sí, exacto. Y tiene acá CD2 y CD7. CD7 es un marcador de linfocito T, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable aquí? Fíjense en edad adolescente, Al del timo, linfoblástico. linfoblástico, sí, Claro, la linfoma D. linfoblástico de células T, sí, perfecto. Sí, mediastino anterior incluso les dice, el timo es lo único que queda en el mediastino anterior detrás del esternón, ¿sí? Así que está perfecto, ¿sí? Fíjense acá que lo que más sospechamos es por la edad. 14 años, mediastino anterior, células linfoides con núcleos lobulados, núcleos cerebriformes, de aspecto frágil, ¿sí? C2-CD7, marcadores de linfocito T. Y después el Notch1, bueno, es una mutación que pueden tenerla como dato, pero con todo el resto ya lo sacan. ¿Sí? Bien, vamos con la otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes marcadores de inmunohistoquímica se utilizan para marcador, no es considerado un marcador de linfocito T? ¿CD5, CD8, CD3 o CD21? ¿Cuál no es considerado un marcador de linfocito T? No estoy segura, pero no era el CD21 el que no. CD21, ¿sí? Había una mnemotecnia que hizo una alumna en inmunología que no me pude acordar que era muy buena. Era algo así como, el año pasado tenía 18, hoy tengo 19, y después voy a tener 21 y no me acuerdo qué más decía, y voy a estudiar esta mierda hasta que tenga 81. Eran como todos los marcadores del linfocito B, ¿sí? Básicamente, estaba buenísimo, ¿sí? C21 es del linfocito B, está bien. Era mejor, voy a buscarlo, era mejor el meme, ¿sí? De hecho, lo voy a buscar en un ratito. Bueno, paciente de 56 años, tiene eritrodermia exfoliativa, tiene la piel roja y se le descuera, ¿sí? Se le descuera, se le descama.
Tiene presencia en la dermis superior de un infiltrado de células linfoides pequeñas con núcleos cerebriformes. En el hemograma se encuentra leucocitosis y linfocitosis con presencia de células idénticas a las descritas en la piel. Primero, el paciente tiene una micosis fungoide, un linfoma cutáneo, células cerebriformes, linfocitos en la piel, el rash y los nódulos. Y además se encuentran esas mismas células en sangre. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Síndrome de Cesar. Síndrome de Cesare, ¿sí? Eritrodermia psoriásica ya lo vimos que no, eritema multiforme nada que ver, leucemia linfocítica crónica no me da afectación de ese tipo, ¿sí? Entonces, esta es la correcta. Muy bien. Linfomas de Hodgkin, ya, listo, se acabó. Vamos al mundo de los linfomas de Hodgkin, ¿sí? Esta es la famosa célula binucleada de Rextember, fíjense, ojito de búho, vamos a verla. Ojo, esta célula se llama célula de Rextember, pero cuando tiene un solo núcleo, se llama célula de Hodgkin, ¿sí? O célula extermenoide, ¿sí? Pero la de Rextember verdadera, posta, 100% original, tiene que tener 2 núcleos o más. Un núcleo, no, ¿sí? Por si acaso. ¿Por qué se da? Tengan en cuenta que acá en el momento en el que estábamos dando la pelota con el linfocito B entre centrocito y centroblasto haciendo hipermutación y cambio de isotipo, esta célula muta, ¿sí? Y muta justo ciertas moléculas asociadas a NF-kappa beta. Justo en ese momento, la molécula de translocación nuclear NF-kappa beta regula la proliferación de esta célula y inhibe la citocinesis. Entonces, ¿qué pasa con esta célula? Que no divide su citoplasma y se queda con 2 núcleos. Por eso se llama célula de Rextember, ¿sí? Recuerden que el NF-kappa beta es un factor de transcripción re importante en la producción de proliferación y secreción de citoquinas inflamatorias. Esto es un linfocito B, chicos, es inflamación, es inmunología. Este es el linfocito, ¿sí? Esta es la célula de Rextember. Fíjense, 2 ojitos, 2 ojitos, 2 ojitos, 2 ojitos, 2 ojitos, y acá una más feita, 2 ojitos de búho, ¿sí? Por eso les pongo el búho, la mnemotecnia del linfoma de Hodgkin, ¿sí? Ahora. No me olvido más. No se olvida más y de hecho es súper recontra diagnóstica, ¿sí? De hecho, si tiene un solo núcleo también le pueden decir estermenoides, lo van a leer. Yo estaba en una pase de sala en un Ateneo de un paciente que tenía un linfoma de Hodgkin y tipo preguntaron, ¿qué es una célula de Rextember? Y yo, mamita, R4. Listo. Volvamos. Los linfomas de Hodgkin. Acuérdense que los linfomas que eran de Hodgkin, esta es la mnemotecnia que yo les hice en clase el día viernes, por ahí algunos se la acuerdan, algunos no estaban, ¿sí? Lo van a ver en grabación y se van a dar cuenta. ¿Sí? Lo que yo les decía, para que se acordaran como un mantra, era, la mayoría de los linfomas son de tipo B, ¿sí? Entonces yo les preguntaba, la mayoría de los linfomas son tipo B, muy bien. Los linfomas no Hodgkin son todos entonces marcador positivo CD20 y CD19. Entonces la pregunta es, todos los linfomas no Hodgkin son CD20 positivo y CD19 positivo. ¿Quedó claro eso, no? CD20 y 19 positivo. Entonces la frase quedaba así. Todos los linfomas de tipo B, que ojo, todos los linfomas de tipo B son 19-20 positivos, excepto los Hodgkin. ¿Sí? Excepto los Hodgkin. ¿Quedó claro eso? Ahora, dentro de los linfomas de Hodgkin, todos los linfomas, no, los linfomas Hodgkin son CD20 y 19, ¿qué? Negativo. Negativo, excepto los no clásicos. Excepto los no clásicos. Por eso tienen que acordarse bien de esta frase. Todos los linfomas de tipo B son CD20 y 19 positivos, excepto los linfomas de Hodgkin. Ahora, todos los linfomas de Hodgkin son CD20 negativos, excepto el linfoma de Hodgkin de tipo no clásico, porque ese sí tiene CD20, ¿sí? Como para que se les queden esas 2 oraciones todo el enredo de CD20 que hay dando vueltas, ¿sí? Recuerden que los no Hodgkin son todos CD20 positivos y todos los Hodgkin clásicos son CD20 negativos, pero el Hodgkin no clásico es CD20 positivo de vuelta, ¿sí? Veamos los marcadores, ¿sí? Después los vemos en realidad. Hodgkin clásico, los más frecuentes. El más frecuente es el esclerosis nodular. Chicos y chicas, lo más simple del mundo. Son nódulos con células atípicas rodeadas de esclerosis, ¿sí? Recuerden, y ojo, no se confundan, que al lado de este está el segundo más frecuente que se llama celularidad mixta. Celularidad mixta quiere decir que tiene muchas células, eosinófilos, polimorfos, macrófagos, celularidad mixta, ¿sí? Entonces ahí ustedes dirían, tiene celularidad mixta. Y hay una pregunta de Choice que yo me acuerdo clarísimamente, que decía, rico en linfocitos, eosinófilos, macrófagos, y ustedes decían, listo, celularidad mixta, rodeados en un estroma esclerosado, y era de esclerosis nodular. La moraleja de este asunto es, no importa la célula que vean ni lo que vean, si ustedes lo que ven ahí en la parte del enunciado dice esclerosis nodular le gana a todo, ¿sí?
Esclerosis nodular le gana a todo. No importa que haya celularidad mixta, rico en linfocitos, depletado, si yo lo que veo son tabiques esclerosados alrededor de cada pelota de células linfocíticas, es esclerosis nodular. La esclerosis nodular es lo que manda. De hecho, le preguntaron a Gustavito, que es un patólogo que estaba justo ahí, dijo, pero ¿cómo? Y dijo, ¿tiene esclerosis o no tiene esclerosis? Sí, sí tiene. Bueno, entonces esclerosis nodular, le dijo el flaco. ¿Cómo es tan difícil? Y yo quedé así como, sí, tiene razón. Bien, esclerosis nodular entonces es el más frecuente, el 70% de los linfomas de Hodgkin, y es el más frecuente en mujeres de edad media, ¿sí? Si yo pienso en un linfoma, cualquiera sea, en mujeres de edad media, lo primero que voy a pensar es en el linfoma Hodgkin de tipo esclerosis nodular, ¿sí? Células de Rextember, por supuesto, de tipo lacunar, que es la más clásica, es la que les mostramos de ojito de búho, ¿sí? Asociación a Epstein-Barr, poquito, ¿sí? Marcador, nuevamente, CD20 negativo, pero CD15-30 positivo. No se olviden nunca, el 15-30 me ayuda mucho al diagnóstico también, ¿sí? ¿Qué veo en esto? Nuevamente, centros germinales y linfocitos rodeados de esclerosis, ¿sí? Celularidad mixta, el segundo más frecuente, tiene un montón de células de distintos tipos, por eso se llama celularidad mixta. Es el más asociado a Epstein-Barr, o sea, cuando ustedes les pregunten por asociación a Epstein-Barr, siempre tienen que darle con un palo al de celularidad mixta. Los marcadores son siempre los mismos, 15-30 positivo y 20 negativo, y bueno, muchas células de distintos tipos. Ojo, macrófagos, eosinófilos, casi siempre son cuestiones raras, neutrófilos. El tercer tipo, que es el tercer más raro ya, rico en linfocitos. Adivinen, tiene pocas células de Rextember, pero es con muchos linfocitos. Está bastante asociado a Epstein-Barr, pero gana mucho más el rico en celularidad mixta. Y finalmente, el último, que es el más raro, que ya ni se informa en patología hoy en día, es el depletado, ¿sí? Técnicamente, este linfocito está completamente fibrosado, no tiene casi células de Rextember, tiene células linfocíticas pleomórficas una que otra, está asociado a Epstein-Barr, y a la micro se ve así, chicos y chicas, ¿sí? Todo esclerosado con 4 células, todas pedorras, ¿sí? Fíjense la diferencia. Esclerosis con mucha célula mixta, mucho linfocito y poca Rextember, mucha fibrosis y poca celular. Vamos finalmente a los no clásicos. Fíjense que todos estos son muy tajantes en sus nombres. Esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos, depletado en linfocitos. El no clásico es tibio, en todos los sentidos es tibio. Es tibio porque primero dice predominio. Bueno, pero tiene mucho, porque no sé, predominan, no tengo idea. Predominan solamente. Entonces, predominio es como tibio, no es tajante, ¿sí? No es rico, es predomina solamente, el más tibiecito. Es del 5%, tiene células de Rextember que tienen núcleos en pochoclo, que se le conocen también como células de Rextember tipo LH, ¿sí? Por si acaso. Tiene asociación con Epstein-Barr, pero muy poquita. Recuerde, cuando pongo una cruz, quiere decir que, rarísimo, y si para pregunta para el choice, mejor digan que no, pero si les preguntan y saben todos, todos pueden tener. Y el marcador aquí, acuérdense que como es tibio también, se aburre de ser CD20 negativo y se vuelve CD20 positivo y CD45 positivo, ¿sí? Y acá se ven estas células de Rextember con núcleo en pochoclo, ¿sí? Que en vez de tener esos núcleos en ojito de búho, tiene así, núcleo en pochoclo, ¿sí? Esos es los linfomas de Hodgkin de tipo no clásico. Más que allá que eso, no hay mucho. Vamos a mirar acá. Linfoma de Hodgkin. Se describe la célula de... Hay que marcar la correcta. Se describe la célula de Rextember típica, la clásica, la de ojito de búho, como una célula pequeña mononuclear. ¿Verdadero o falso eso? Falso. Es falso. Tiene que ser Falso. binucleada, ¿sí? Si fuera mononuclear se llama célula de Hodgkin y punto. O estermenoide, ¿sí? El tipo celularidad mixta es el menos frecuente, listo, chao chicos, no es el menos frecuente, es el segundo menos frecuente. Y no se ha asociado a Epstein, no, al contrario, es el más asociado, entonces todo mal. El predominio linfocitario se observa en el 90% positividad para virus Epstein-Barr. Hay mucha asociación con Epstein-Barr, fíjense que es el segundo más relacionado, el rico linfocito. ¿Sí? Ahí está, predominio. Ah, no, predominio no, predominio no, fíjense, el predominio es clásico o no clásico, este es no clásico, ¿sí? Así que no, está poco asociado, así que esto es falso. El tipo de esclerosis nodular es el más frecuente, eso es verdadero. Se caracteriza por nódulos circunscritos con bandas colágenas, células de tipo lacunar, CD15-30 positivos y recontra verdadero. Le está diciendo lo que es un linfoma de Hodgkin clásico, ¿sí? La correcta es la D, esa es la incorrecta. Vamos a mirar acá abajo. Un paciente de 28 años consultó por astenia, febrícula, bla, bla, bla. Al examen físico tiene el mediastino con ganglios retroperitoneales, tiene un infiltrado ganglionar heterogéneo constituido por linfocitos, eosinófilos y células plasmáticas y macrófagos, entremezclados con células grandes, binucleadas, con núcleo evidente y abundante citoplasma eosinófilo. Acá hay una célula de Rextember. Y acá es un tipo de linfoma de Hodgkin que, ¿cómo se llamaría? Si tiene
linfocitos, eosinófilos, plasmáticas, macrófagos. De celularidad Célula mixta. mixta. Y es de Hodgkin clásico, 15-30 positivo. Entonces, la pregunta ¿es un linfoma no Hodgkin? No. ¿Es un linfoma de Hodgkin? Sí. Entonces tenemos 3. ¿Esclerosis nodular? No. ¿Célula mixta? Sí, tenemos 2. Seguimos acá. ¿Estadio 3 o 2? Vamos mirando. Tiene ganglios en mediastino y retroperitoneales. Acá está el diafragma. Tiene un ganglio acá y otro acá. Era el 3 ese, ¿no? Es estadio 3. ¿Sí? Es estadio 3. Entonces la correcta finalmente termina siendo esta. ¿Sí? Muy bien. Esta pregunta a mí me gusta. Linda. Bien. Un hombre de 65 años tiene ganglios cervicales definidos e indoloros. Esto va para neoplásico y además tiene axilares. O sea, ya tiene acá y acá. Acá está su cabecita y acá está su axilar. ¿Sí? Además tiene mediastínicas. Tiene examen microscópico con ganglio linfático cervical que tiene CD15-30 positivo, de gran tamaño, con núcleos acidófilos, promilentes, bla, bla, bla. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más probable que se ponga de manifiesto en un análisis molecular de estas células? ¿Sí? ¿Helicobacter pylori? No, eso es el maltoma, el linfoma de las células del manto, es un linfoma de no Hodgkin, así que queda fuera. ¿De ordenamientos de BCL6? No, porque esto es un linfoma de Burkitt, un linfoma no Hodgkin. ¿Mutaciones de JAK2? No, chicos, porque esto es todos los síndromes linfoproliferativos crónicos, los síndromes mieloproliferativos crónicos, ¿sí? Entonces esto es de leucemia, preleucémico o leucémico. Y acá D, integración clonal del virus Epstein-Barr en las células grandes. ¿Sí o no, chicos y chicas? ¿Los linfomas de Hodgkin están asociados a Epstein-Barr? Sí, todos en parte están asociados, ninguno se salva. El que más se relaciona es el mixta y el rico linfocitos, pero todos. Así que sí, esta es la correcta. Una mujer de 25 años consulta a su médico porque tiene un nódulo cervical indoloro. Es joven, ¿sí? Se le diagnostica, te dice, linfoma de Hodgkin, variante esclerosis nodular. ¿Cuál es la opción incorrecta? Está preguntando cosas del linfoma esclerosis nodular, ¿sí? Con el tratamiento adecuado y oportunamente instaurado, la entidad suele ser de muy buen pronóstico. En general, los linfomas de Hodgkin son de buen pronóstico, así que es correcto. Las células linfoides neoplásicas son positivas para CD45 y negativas para CD3 y CD20. ¿Qué dicen ustedes? Y CD15-30 positivo. No sé qué onda el Sí, C45, pero pero está bien. Pero podría ser, vamos a dejarla ahí como pipip, ¿sí? Hay que marcarla incorrecta. No suele asociarse con infección por virus Epstein-Barr. ¿No suele? Todas suelen, no, ¿sí? eso sí. Claro. Es una de las formas clásicas de la enfermedad y la más frecuente entre ellas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es la más frecuente entre ellas. Entonces acá la diferencia es, recuerden esto, 15-30 positivo y CD20 negativo son Hodgkin clásico. Hodgkin no clásico, es CD45 y CD20 negativo, ¿sí? Eso, no se olviden de eso. Bien, Ahora, acá no tengo una letra. me No mareé tengo. ahí. Entonces, no, la incorrecta no era la C, la que decía que no suele asociarse a infección por virus Epstein-Barr. Yo les dije desde un comienzo, todas se asocian de una u otra forma a Epstein-Barr, ¿sí? No se salva ninguna. ¿Sí? Esa es la pregunta, esa es la cuestión, ¿sí? De hecho, esta pregunta es una pregunta, sí, decime. No, pero entonces no entendí. ¿Cuál es la correcta, la C o la B? Hay que marcar la incorrecta, por ende la única que es incorrecta es la B. Ok, ¿Sí? sí, Hay que marcar la incorrecta, ¿sí? Por el CD45, ¿sí? De hecho, esta pregunta es una pregunta que se toma textual de un examen, ¿sí? Y todos decían, pero si Robbins tiene un cuadrito que dice negativo, pero es que... Y yo, lean el párrafo, tiene asociación pobre, pero tiene, ¿sí? Entonces, ese cuadrito sí, es polémico, pero lo importante es, nuevamente que les quede como moraleja, es todos tienen cierta asociación con el virus, no se salva ninguno, otros más que otros, sí, claramente. Bien, acá no tengo cómo salvar de no mostrarles la alternativa, Dios, a ver. Sí, creo que sí, a ver, ahí. Se realiza una biopsia de una adenopatía de un paciente masculino con linfoma de Hodgkin, cuyo resultado informa infiltrado denso linfocitario con pérdida de histoarquitectura, con variantes mononucleares, células de Rextember positivas para CD15-30. ¿De qué tipo de subtipo se trata? Infiltrado denso linfocitario, variantes mononucleares. Tiene CD15-30. Primero es clásico, ¿sí? Y acá son solo clásicos en realidad. Entonces, ¿cuál le pondrían? Rico en linfocitos. ¿Por qué? A ver. Porque decía infiltrado denso linfocitario.
Rico en linfocitos, bien, bien. Lo razonamos bien, ¿sí? A ver, miremos la alternativa. Bien, rico en linfocitos, ¿sí? Denso, para el que vea una grabación, porque a veces se confunden con los términos. Denso habla de densidad, ¿sí? Mucha densidad, muchos linfocitos, ¿sí? A veces se caen en esas boludeces que son vocabulario, ¿sí? Densidad. Nuevamente, otro término que puede parecerles medio raro, indolente. Indolente significa de bajo grado, ¿sí? Indolente es un comportamiento clínico de una patología, ojo con eso, ¿sí? Indolente es lo mismo que, ay, me olvidé semio, el otro, que era... brusco, indolente, y el otro era insidioso. Insidioso no es lo mismo que indolente, ¿sí? Insidioso es que tiene una progresión lenta, ¿sí? Va lentamente progresando en su patología. En cambio, insidioso significa que avanza y vos no te das cuenta, ¿sí? O sea, los síntomas no son graduales, es invisibles hasta que aparecen. Eso es insidioso, ¿sí? Es más malintencionado, digamos, si quisiéramos mirarlo de alguna forma, ¿sí? Es diferente a lento, ¿sí? Bien, linfoma de Hodgkin. ¿Cuál de los gigantes enunciados es incorrecto? El linfoma de Hodgkin clásico, las células son CD45 y 1530 negativos. Aquí me está diciendo un Hodgkin de tipo no clásico. ¿Sí? No se olviden del marcador CD45, que sí lo tiene, y 1530 negativos, porque eso lo tiene el clásico. ¿Sí? Los linfocitos atípicos de esta neoplasia se acompañan de otras células grandes binucleadas, llamadas células de Rett-Steinberg. ¿Verdadero o falso? Sí, es verdadero. Podría ser, podría ser. Vamos a mirar igual porque hay aquí algún... Yo no sé qué dieron por correcta acá, pero es cuestionable. Sí, vamos a ver aquí qué lo dieron por correcto. Vamos a dejarla ahí porque quiero decirles una cosa. En el tipo predominio linfocítico o no clásico, los ganglios están difuminados, pero tienen células Rett-Steinberg variante LH o palomita de maíz. ¿Esto es verdadero o falso? El linfoma de predominios, el no clásico, tiene... Esto es verdadero, que tiene este tipo de Está linfoma bien. de células Rett-Steinberg con tipo de núcleo en pochoclo, se dice, ¿sí? D. En el tipo celularidad mixta, coexiste un infiltrado celular heterogéneo que contiene linfocitos T, eosinófilos, plasmáticas, macrófagos mezcladas con células Rett-Steinberg variante clásica. Verdadero, esto es verdadero, ¿sí? La correcta es la ojo con esto, ¿sí? Ojo con esto, yo quiero darles un consejo de esto. Cuando hablemos sobre un linfoma de Hodgkin, tenemos esta célula de Rett-Steinberg así, y lo que tenemos alrededor son un montón de linfocitos. Pero a diferencia y a pesar de lo que dice este enunciado, estos linfocitos que están acá son células reactivas a esta célula que es la neoplásica, ¿sí? Entonces estas células no son neoplásicas, ¿sí? La neoplásica es esta, la célula de Rett-Steinberg, ¿sí? Así que este enunciado es polémico para mí, ¿sí? Porque dice, linfocitos atípicos de esta neoplasia se acompañan de otras células grandes. No, pará, de otras no. Estas son las células neoplásicas. Estas no, son reactivas, ¿sí? Y otro ejemplo para que no se olviden es que cuando vienen, ya para final, cuando viene en óseo, el sarcoma de células grandes, el tumor óseo de células grandes, también tiene células grandes rodeadas de un montón de células chiquitas alrededor, ¿sí? Ahí es todo lo opuesto. Ahí la célula neoplásica no es la célula gigante, sino la célula chiquita que rodea a la célula gigante. Y en el tumor óseo de células grandes o gigantes, esta célula es un osteoclasto reactivo, ¿sí? O sea, aquí, ¿qué es lo reactivo? La célula gigante en el hueso. En el caso del linfoma de Hodgkin, los reactivos son los linfocitos que rodean a la célula gigante, ¿sí? No sé, voy a hacer una imagen algún día de esto. Pero bueno. Sí, pero no decía, perdón, que eran rodeados por linfocitos atípicos. Y cuando dice linfocitos atípicos, no me está diciendo que son... Exacto, por eso estoy haciendo esta aclaración acá, ¿sí? Por eso estoy haciendo esta aclaración, que este enunciado, al decir linfocitos atípicos de esta neoplasia se acompañan, no se acompañan las pelotas, porque estas células que están acá no son la neoplasia, ¿sí? La neoplasia es justamente la que acompaña, según este enunciado, que es esta, que es la célula Rett-Steinberg, ¿sí? Esa es la aclaración que les estoy haciendo, que ustedes lo que tienen que saber es que la célula neoplásica del linfoma de Hodgkin es la célula binucleada, ¿sí? No el linfocito reactivo que está alrededor, ¿sí? Ahí se me borró. Volvamos al lapicito, ¿sí? Eso, ese enunciado, igual ese choice puede haber sido corregido, da lo mismo, ojalá, pero ahí está, yo les aclaro eso. Un paciente de 23 años, en edad, consulta por febrícula vespertina, tiene una masa en el mediastino ensanchado, histológicamente se observan numerosas células lacunares, células de Rett-Steinberg de tipo clásico, rodeadas de linfocitos reactivos, y ahora sí me dice reactivos, o sea, no se ponen de acuerdo el que hace la pregunta con el otro. Eosinófilos e histocitos y áreas de fibrosis. Y áreas de fibrosis. Nuevamente, esto tenía linfocitos, eosinófilos, histiocitos, o macrófagos se les puede decir también. Ahí ustedes dicen celularidad mixta. Literalmente esta pregunta la viene un final. Y después dice áreas de fibrosis. Entonces, ¿qué gana aquí?
A fibrosis. La fibrosis. Entonces, ¿es la variante de qué tipo? La esclerosis nodular. Esclerosis nodular, ¿sí? Esclerosis nodular. Eso es importante, ¿sí? Porque viste la correcta que tomes la D. Y esto es pregunta, es choice, es vieja, y además la vi en un final del verano del año pasado, creo. O sea, sigue usándose, ¿sí? Bien. Mieloma múltiple. Mieloma múltiple habíamos dicho que no era ni linfoma ni leucemia. Es una neoplasia que deriva específicamente de los plasmoblastos productores de IgG de vida media larga, ¿sí? Se diagnostica, ojo, que es un espectro, ¿sí? Y la forma más agresiva y final es el mieloma múltiple, ¿sí? Acá están las gamapatías monoclonales de origen incierto. El mieloma múltiple se diagnostica específicamente con un 60% de estos plasmoblastos atípicos en médula ósea. Y recuerden que la médula ósea es como un vasito, se rebalsa. Y cuando supera el 60%, 10% en sangre, ¿sí? Una de las dos tiene que estar. Eso es lo importante, ¿sí? Recuerden que 60 es el más alto en el vasito que se rebalsó. Y después el porcentaje más chiquito es en sangre, que es lo que se llenó de cuando se rebalsó la médula, ¿sí? Como por lógica. Porque hay muchas preguntas que dicen 60 en sangre, 10 en huesos y así. No, 60 en hueso porque es lo que se rebalsa, ¿sí? Marcador común CD138, de todos los que pueda tener. Y el tema de los marcadores es que cuando ustedes leen las fichas de los marcadores, dicen marcadores de mieloma, marcadores de cualquier neoplasia, y ven 80 marcadores, literalmente 80 marcadores que puedan tener. Entonces, importante, yo les pongo 1 o 2, que son los que les tienen que hacer la diferencia con los 80 otros, ¿sí? Porque los 80 otros son compartidos, la verdad, no les sirven para nada, ¿sí? Hay que tener esa perspectiva a la hora de explicar marcadores. Bien, por eso muchas veces ustedes tienen tablas de marcadores y se embolan y dicen, tiene esto positivo, y esto positivo, y este positivo, y el pulmón, los mismos en el otro, no me vuelvo loco, sí, para. Pulmoncito, lo mismo, es P40, P63, y así, van sacando rápido, son 2 marcadores que les van a hacer la diferencia realmente, chicos, más la que. Bien, la cuestión es, como son plasmoblastos de vida media larga, productores de IgG, producen anticuerpos, pero al palo. Y el problema de estos anticuerpos IgG es que no van en contra de nada, no tienen un antígeno específico ni ninguna razón específica de existir. No van contra un microbio, no van contra un autoantígeno, no van contra nada, solo rompen las pelotas. El problema es que este exceso de anticuerpos en sangre genera múltiples problemas, ¿sí? Y esto yo puedo evidenciarlo midiendo la cantidad de cadena ligera de este anticuerpo, que es lo que les pongo en rojo. En una corrida electroforética lo que va a hacer que haya en la zona de las globulinas un pico que se llama pico M, ¿sí? Que justamente lo que me dice es que ahí hay mucha proteína M. La proteína M es justamente esta, proteína M. Cuando la mido en sangre se llama proteína M. Ahora, supongamos que esto no lo estoy detectando en una corrida electroforética de sangre, sino lo que voy a hacer es detectarlo en orina. Si yo lo detecto en orina, se llama proteína de Vence-Jones. La única diferencia entre la proteína M y la proteína de Vence-Jones es el lugar de donde la saco. Una lo saco de sangre, la otra la mido en orina. La única diferencia. Ambas son la cadena ligera del IgG de esta neoplasia, ¿sí? No hay mucha más vuelta con eso. Ahora, la clínica. Fíjense que acá les pongo, primero, estos tumores les encanta vivir en médula ósea porque tienen señales y receptores de homing a médula ósea. Recuerden que los plasmoblastos de vida media larga se quedan viviendo en médula ósea, todo el tiempo produciendo anticuerpos cuando se los es estimulado, ¿sí? Cuando son estimulados. El tema es que cuando proliferan a lo loco, quieren espacio en el hueso y se empiezan a quedar sin espacio. Entonces comienzan a activar vías genéticas que van a estimular la resorción ósea, ¿sí? Van a estimular al osteoclasto. ¿Para qué? Para que el osteoclasto consuma hueso y le haga más espacio al mieloma que no para nunca de crecer, ¿sí? Entonces, primero activa WT1 y rank L, lo que va a generar por lo menos WT1, inhibición del osteoblasto, es decir, chao hueso, no me generes más hueso. Y por otro lado, estimula al osteoclasto para que diga, comete el hueso porque yo necesito espacio acá en esta médula porque me estoy quedando chico, ¿sí? Esto genera osteopenia a nivel óseo con fracturas patológicas e hipercalcemia a nivel plasmático. Y el calcio a nivel plasmático, vamos a mirar este cosito, va a generarme daño renal, ¿sí? Generalmente a nivel, no sé dónde está acá, no sé dónde estará en este cuadrito, acá puede ser, acá. El calcio genera daño renal también, esta hipercalcemia, y adicionalmente estos anticuerpos se van a depositar en el riñón y van a generar amiloidosis también renal. Entonces el riñón, el pobre, está enchotado por todos lados, porque por un lado tiene el calcio al palo que le está dañando, le genera nefroesclerosis, y por otro lado tenemos que los anticuerpos se depositan y comienzan a generar amiloidosis renal. Entonces el paciente tiene clásicamente falla renal, y si yo lo mido en orina, va a tener proteína de Vence-Jones. Por otro lado, el paciente va a tener infiltración de la médula ósea. Por ende, si la médula ósea, donde antes había nichos rojos para glóbulos rojos, ya está ocupado por mieloma múltiple, el paciente va a tener anemia. Si tenía nichos blancos de neutrófilos para combatir infecciones bacterianas, ahora va a tener infecciones. Y así va a tener múltiples infecciones de múltiples tipos, anemias y hemorragias, parecido a lo que da la leucemia, por la ocupación de la médula ósea, básicamente, pancitopeñas, ¿sí?
Además, acuérdense que la médula ósea, al ser agrandada en su volumen, el hueso disminuye, el paciente tiene fracturas patológicas. Y finalmente, ya que tengo el sistema inmune completamente descontrolado, con anticuerpos que no sirven para nada, el paciente se me muere principalmente de infecciones graves repetitivas, ¿sí? Porque el paciente tiene anticuerpos completamente inútiles y encima se está comiendo los nichos de los linfocitos de memoria y plasmoblastos de vida media larga que sí funcionan contra algo, ¿sí? Ese es el gran problema. Entonces, el paciente aquí tiene falla renal, fractura patológica, infecciones repetitivas, ¿sí? Básicamente eso es lo más clásico. La proteína M se puede ver en distintos lugares de la célula. Por ejemplo, a veces la veo acumulada en el núcleo y se llama cuerpo de Dutcher. Ahora, también la puedo ver en el citoplasma y se va a llamar cuerpo de Russell. También la puedo ver en vesículas en el citoplasma y se va a llamar células de Mott. También las puedo ver alrededor del núcleo y en el citoplasma y se va a llamar, y de esta forma que tiene así como inflama, células de flama, ¿sí? Nada, chicos, no hay mucha vuelta con esto, no le van a preguntar así, pero sí, yo diría que lo más llamativo son los cuerpos de Dutcher, son como lo que más se podría llegar a preguntar. Y no se ha preguntado nunca, pero se los digo. El más importante para mí de acá es el cuerpo de Dutcher. Básicamente son todo lo mismo, proteína M acumulándose en todos lados, porque el pobre plasmablasto no sabe qué hacer con eso, ¿sí? Importantísimo en la clínica, lesiones que son clásicas de la calota y el esqueleto axial. Al mieloma múltiple le encanta el esqueleto axial y la calota. Entonces, fíjense estas lesiones en sacabocado, donde son radiolúcidas, que son áreas donde el mieloma múltiple comenzó a comerse el hueso del cráneo, ¿sí? Para poder vivir ahí, y punto. Acá tenemos también, fíjense, estas áreas achocolatadas, donde el hueso, la médula, está completamente infiltrada y el hueso está totalmente adelgazado, ¿sí? Esto es producto del mieloma múltiple que está consumiendo e infiltrando las zonas óseas. Y acá, principalmente esqueleto axial y la zona medular, fíjense, lesiones osteolíticas, radiolúcidas a la placa se verían, que son nada más y nada menos que este líquido achocolatado, que es el mieloma múltiple que se está comiendo la vértebra, porque necesita espacio, él quiere espacio, el mieloma múltiple quiere espacio, ¿sí? Tengan en cuenta que los mielomas múltiples que tienen de lesiones del brazo 13Q son los de peor pronóstico, dato choice, nada más. Vamos con las preguntitas. Un hombre de 70 años tiene dolor de espalda. Chicos y chicas, paciente masculino con dolor de espalda de causas neoplásicas, próstata y metástasis de próstata, diríamos, y mieloma múltiple. Es lo que tienen que pensar. Si hago una plaquita y me sale que tiene lesiones blásticas, o sea, radioopacas, productoras de hueso, metástasis de próstata. En cambio, si tiene lesiones en sacabocado radiolúcidas, que son pérdida de huesos, piolíticas, mieloma múltiple. ¿Sí? Dolores de espalda, eso es lo que tiene este paciente. Refiere a haber tenido múltiples cuadros infecciosos, parte de la pancitopenia que está teniendo. Tiene múltiples lesiones osteolíticas en los cuerpos vertebrales. Yo con eso ya lo saqué. Esto es mieloma múltiple de acá, China. ¿Sí? Sumado a esto, tiene anemia y tiene aumento de la urea por falla renal. ¿Sí? Entonces, este paciente tiene un montón de clínica que es propia del mieloma múltiple, chicos y chicas. ¿Sí? Entonces dice, en base a estos datos, señale la opción correcta. Las lesiones que tienen los rasgos característicos se asocian a metástasis de cáncer de próstata. No, chicos, recuerden, próstata es osteoblástica, no osteolítica. Por sospecha de mieloma múltiple, podría solicitarse dosaje de cadenas ligeras, proteínas de Vence-Jones, en orina e IgG en sangre periférica. Podría ser, sí, depende, sí, IG, proteína M, pero sí, lo dejamos como correcto. En esta patología se dice correcta, bien, las correctas. En esta patología, la presencia de lesiones de 13Q y 17P indican buen pronóstico, ¿verdadero o falso? La 13P o 13Q marcaba mal pronóstico, ¿sí? El valor de PSA normal descarta el diagnóstico de cáncer de próstata. Esto es falso también, ¿sí? O sea, la opción correcta es esta. Pero recuerden acá que siendo más específico, IgG no, proteína M, que es la cadena ligera del anticuerpo, este IgG. ¿Sí? ¿Quedó claro este ejercicio, no? O sea, más que nada comparación con próstata lo que está haciendo aquí. ¿Sí? Perdón, no entendí la última opción. El valor de PSA normal descarta el diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Por qué? Sí, porque te está haciendo un diagnóstico diferencial de cáncer de próstata y te está diciendo, si un paciente tiene síntomas de mieloma múltiple o de cáncer de próstata, vos tenés que descartarlo, yo le pido un PSA. Entonces, si tiene PSA alto, yo diagnostico cáncer de próstata. ¿Es cierto eso? No, se necesitan No. más cosas. Y no es diagnóstico los marcadores tumorales. Con eso ya falsea la alternativa, ¿se entiende? Primero, un Sí, sí. PSA alto nunca te va a hacer cáncer de próstata. No es diagnóstico de cáncer de próstata. PSA de tracto rectal y luego biopsia, ¿sí? Eso es diagnóstico. Entonces, por eso te dice eso. Básicamente lo que te está haciendo es embolando un caso clínico de un paciente maduro, adulto, varón, que tiene riesgo tanto de cáncer de próstata como de mieloma múltiple y tiene una clínica común, que es el dolor de espalda. Entonces te dice, bueno, al paciente le vamos a hacer una placa, le vamos a pedir una función renal, urea creatinina, vamos a pedirle un proteinograma, vamos a pedirle una tasa de filtración glomerular, si es que tiene, orina 24 horas, y le vamos a pedir un PSA por si acaso tiene algo de próstata.
¿Sí? Bueno, y ahí te está tirando preguntas del abordaje. ¿Sí? Se llama abordajes. Es como, ¿qué vos haces con este paciente? ¿Sí? Ante tus sospechas clínicas. Respecto al mieloma múltiple, ¿cuál de los siguientes es incorrecto? La destrucción ósea no es evidente en el mieloma múltiple. Listo, chicos, es recontra evidente, se come el hueso. ¿Sí? Esta es la incorrecta, por ende esta es la correcta. Puede haber infiltración por células plasmáticas de otros órganos, además de la ubicación ósea, tranquilamente. Puede producir insuficiencia renal, ya sabemos por qué, por amiloidosis y por hipercalcemia. Es una neoplasia de células plasmáticas asociada comúnmente a la presencia de un componente M en la sangre, sí, que es la cadena ligera de la molécula de anticuerpo IgG, ¿sí? Correcto. La correcta es la A. Chicos y chicas, terminamos todo hemolinfoide, ¿sí? Más anemias, yo les digo, les puedo hacer grabación de anemias, porque literalmente hay 2 preguntas en todo el banco de preguntas de anemia y hay, no sé, creo que hace 2 años que no se pregunta anemias. O sea, si se llega a preguntar una pregunta, se pregunta como una pregunta cada año, literalmente. Entonces, nada, vean el videito de anemia que se lo dejé grabado, pero literalmente no le den tanta importancia porque literalmente se han aparecido 2 preguntas. En 2 años de exámenes, en general, no van a bochar por eso, van a bochar por las otras preguntas que no respondieron. Denle bola a esto, ¿sí? Esa es la moraleja del asunto, ¿sí? Bien, anemias parece un tema importante, pero para patología es algo extrañamente que no se le da mucha bola, ¿sí? Sí, mucho hemolinfoides, sobre todo la parte de linfomas, ¿sí? Linfomas les encantan. Y las leucemias siempre las doy, siempre, ¿por qué? Porque primero porque les cuesta estudiarlas, y segundo porque siempre siento que en algún momento alguien va a querer decir, este año me lo recojo con leucemias, ¿entiendes? Entonces siempre se las doy bien, ¿sí? Pero el fuerte de acá, literalmente, es linfoma, tanto de Hodgkin como de no Hodgkin, ¿sí? Y lo matan bien. Bueno, ¿alguna duda, chicos y chicas? Si no, se pueden ir a descansar. No, ninguna. No, Va, ninguna. por mi parte. Bueno, Muchísimas chicos, gracias. descansen. Ahora les subo la grabación apenas esté. Y falta en la semana la parte de renal no neoplásico, nefrítico, nefrótico. Y les voy a subir, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre. Urotelioma, que es un tumor tan boludito, ¿sí? Se lo subo a hacer una grabación cortita, pero nuevamente no le den importancia a eso, se les va a preguntar lo importante, ¿sí? Tumores renales, la clasificación según el tamaño del nucleolo, eso es importante, ¿sí? Tumores renales. Las preguntas que se están haciendo ahora son preguntas que se vienen haciendo este año. Y los docentes tienen criterio, ¿me entendés? Si un docente, que son casi todos patólogos, dice, voy a hacer una pregunta de tumores renales, no va a decir, voy a preguntar síndrome nefrótico. Realmente para el patólogo, síndrome nefrótico es del clínico, no es del patólogo. Entonces, bueno, voy a preguntar. Entonces, quiste renal no. ¿Para qué es lo más frecuente? Tumor papilar, listo. Células claras renales, eso pregunto. ¿Se entiende? Entonces, denle bola a lo importante porque piensen como el patólogo que está haciendo las preguntas, ¿sí? Eso. Bueno, dejo de grado.